Hola mi gente, gracias por seguir al canal, no olviden dejar su like y o comentarios. Si quieres apoyar al canal pueden hacerlo en Patreon, recuerden que este apoyo es para poder seguir subiendo lo que tanto nos gusta. De antemano gracias. Continuamos con Perfect World, que la disfruten. Capítulo 1091. 6 grandes expertos. Dentro del Palacio Negro, 6 figuras se elevaban, cada una de ellas increíblemente alta. Eran como picos de montañas. Mientras estaban allí, la presión que daban a los demás era demasiado grande. La mirada de Xiao era profunda mientras los miraba. La presión que estaba enfrentando en este momento era demasiado grande, como si fuera un pequeño bote en un mar tormentoso, listo para zozobrar en cualquier momento. Arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao. Miró a estos 6 individuos, observando sus posturas, comprendiendo su aura. ¿Qué tipo de herencia incomparable era realmente? En ese instante, Xiao estaba completamente sumergido, incapaz de liberarse. El palacio oscuro era extremadamente vasto y espacioso. Solo estas 6 figuras se elevaban majestuosamente como montañas, el aura que ejercían era sofocante. No había nada más. Cuando uno los examinaba detenidamente, descubrirían que todos estos individuos poseían una contundencia difícil de describir. Esa fue la encarnación de Dao, más aún la despiadada liberación de las leyes naturales, capaz de acabar con todo en este mundo. Para un adicto al cultivo, estas 6 figuras eran indudablemente grandes tesoros, libros celestiales, las herencias más elevadas. Desde que Xiao entró en este antiguo palacio, ya se había olvidado de todo lo demás, concentrando toda su atención aquí, mirándolos, analizando y comprendiendo cuidadosamente. Solo que este tipo de arte celestial era demasiado difícil, lo que hacía que la mente deseara dividirse, difícil de comprender. El espíritu primordial de Xiao casi se atenuó. Después de quién sabía cuánto tiempo había pasado, sintió una ola de frío, liberándose ante estado de casi perderse, descubriendo que su boca continuamente tosía sangre. Xiao se volvió lúcido. Su expresión era seria. Justo ahora, casi muere aquí por comprender este arte celestial. Bien, si me cultivo puramente a través de los gestos, las 6 figuras, sin ninguna escritura, cultivar imprudentemente a tal manera realmente podría estar desperdiciando mi vida. Xiao se volvió lúcido, sus ojos se volvieron brillantes nuevamente, ya no entraron en pánico, se calmaron por completo. En este momento, no había sonidos de las escrituras que sonaran por el aire, no había una verdadera herencia. Si solo confiara en estas 6 posiciones, sería difícil para él comprenderlo completamente. Este arte celestial era amplio y profundo, increíblemente complejo. Cuando se calmó por completo, Xiao recuperó la calma del corazón, examinó todo aquí con la cabeza más fría, buscando la iluminación que necesitaba encontrar. Las 6 figuras iban desde jóvenes hasta de mediana edad, luego hasta los últimos años, cada etapa presente, todas ellas poseyendo un espíritu heroico incomparable. Eso era lo que todos tenían en común. No se trataba de estatuas, sino de 6 grandes figuras. Había pasado un tiempo interminable, pero su carne todavía estaba presente, los cuerpos no se pudrían. Todavía había una ola ilimitada de energía que se disparó. Esta aura era demasiado poderosa. Xiao incluso comenzó a sospechar que podría haber una esencia de sangre interminable dentro de sus cuerpos, llevando un mar de fuerza divina. De lo contrario, ¿cómo podrían hacer esto? Los 6 parecían estar vivos, el aura que liberaron lo suficiente como para hacer explotar a una deidad celestial, ni siquiera un maestro de secta capaz de soportar el poder aquí. Fue demasiado aterrador. Xiao pensó en silencio para sí mismo. Si no fuera por el diagrama de los 10.000 espíritus en sus manos, no había forma de que hubiera podido entrar, habría explotado en el momento en que abrió las puertas. ¿Qué tipo de existencias eran estas 6 criaturas? Era simplemente inimaginable. Si todavía estuvieran vivos, definitivamente serían expertos inigualables, incomparables en el mundo. Este tipo de presencia rompió la voluntad de uno, imposible de comparar. Mientras tanto, hubo 6 de ellos que aparecieron aquí a la vez. Xiao miró en silencio a su alrededor. La ropa y los adornos personales de estos 6 individuos eran diferentes, deberían ser personas de diferentes épocas. De lo contrario, no habría forma de que 6 de estos individuos pudieran aparecer en un mundo. Sin duda, expertos como estos fueron los líderes de sus respectivas generaciones, atrayendo la atención de todos, su poder oprimiendo toda una era. Sus auras eran demasiado extraordinarias. A pesar de que murieron sin caer, sus ojos aún estaban profundos, como si las piedras divinas brillaran, mirando hacia los cielos de abajo. Ese tipo de audacia fue incomparable. Xiao suspiró por dentro.
Este tipo de espíritu heroico, solo la aparición de uno solo ya era suficiente para sacudir el cielo y la tierra, arrojar al universo al caos. Los evaluó uno por uno. Había un hombre joven, de apariencia heroica floreciendo, ojos que liberaban un brillo agudo, como si un dragón verdadero hubiera reencarnado. Hubo un tipo de poder que destrozó los 9 cielos, omnipotente. Un hombre de mediana edad, de cuerpo alto y grande, cabello negro como la tinta, figura imponente, con vistas a los 9 grandes cielos. Había un tipo de aura que devoraba montañas y ríos, el mundo entero en la palma de sus manos, tipo de sentimiento. Un anciano, espalda perfectamente recta, cabello blanco como la nieve, ojos llenos de sabiduría. Había un sentimiento de comprender todo en el mundo, poder ver la reencarnación de la vida y la muerte. 6 individuos, 6 expertos inigualables, 6 talentos celestiales excepcionales, solo la aparición de uno de ellos sería suficiente para hacer temblar de alarma este cielo y esta tierra. El tiempo pasó, los años como el agua, todo se desvaneció. Estos 6 expertos que se encontraban en la cima de sus eras ya habían fallecido durante demasiados años, sus almas ya no existían. Sin embargo, solo el exterior de carne que dejaron fue suficiente para sorprender al mundo. Xiao suspiró. Después de buscar durante mucho tiempo, sintió una sensación de dolor en su interior. Incluso aquellos tan poderosos como estos murieron, ¿de quién en este mundo todavía se podría decir que es inmortal? Tenía la sensación de que estos individuos eran ridículamente poderosos, ni un poquito más débiles que los inmortales. ¿Son estos seres de larga vida? ¿Figuras incomparables del Dao inmortal? Xiao se preguntó a sí mismo. Estos 6 individuos lo dejaron demasiado conmocionado, sus estilos demasiado impactantes, todos ellos criaturas raramente vistas durante años interminables. ¿Podrían ser 6 grandes emperadores? Este pensamiento apareció de repente en la mente de Xiao. El individuo más poderoso de un clan tenía la calificación de ser llamado un gran emperador. Estos 6 individuos tenían este tipo de audacia, definitivamente poseían este tipo de estatus. Solo se desconocían sus orígenes, sus clanes no estaban claros. Para usar 6 cuerpos de gran emperador para ilustrar el arte celestial, ¿qué clase de gran exhibición es esta? Xiao aspiró una bocanada de aire frío. Si realmente fuera así, haría que el cuero cabelludo se adormeciera, sintiendo que era inconcebible. Xiao comenzó a pensar para sí mismo. ¿Qué tan difícil fue recolectar los restos de estos 6 grandes expertos? Puede ser demasiado difícil encontrar uno incluso después de buscar durante años interminables. ¿Por qué ya no hay sonidos de las escrituras? Reveló una mirada de duda. Cuando se enfrentó previamente con el horno de los 9 fénix, había escuchado sonidos de las escrituras desde esta dirección. Había sentido algo en ese entonces, deseando comprender el Dao. Sin embargo, ahora, no había nadie que se escuchara. Quería comprender el Dao, deseaba comprender el arte celestial de las reencarnaciones de los 6 Dao, pero parecía haber capas y capas de dificultades ante él. No había escrituras verdaderas. Si trataba precipitadamente de comprenderlo, un solo error resultaría en perderse a sí mismo, su alma se dispersaría. ¿Cómo murieron estas 6 personas en ese entonces? Xiao todavía tenía preguntas. Resistió la presión ilimitada, caminando con dificultad. La sangre dentro de su cuerpo se elevó, los huesos liberaron sonidos de pita. Sufrió un dolor tremendo. Con los 6 expertos incomparables aquí, cualquier criatura que irrumpiera enfrentaría los peligros de que le aplastaran el cuerpo y los huesos. La armadura del emperador del rayo brilló, el diagrama de los 10.000 espíritus parpadeó con extraños textos de huesos, lo que finalmente lo hizo sentir considerablemente mejor. De lo contrario, estaba realmente preocupado de que pudiera explotar con un sonido de pu. Descubrió que uno de ellos estaba herido. En la parte posterior de la cabeza del joven había un agujero de flecha. Quedaba la mitad de una flecha allí, negra como la tinta, como si viniera del inframundo. Xiao sintió que su cuerpo se enfriaba. Con solo mirar esta flecha negra rota, uno se sentía como si el alma fuera absorbida, extraña y aterradora más allá de lo creíble. En realidad murió así, la parte posterior de su cabeza atravesada por una flecha, su espíritu primordial penetró. Luego, vio la segunda figura, el hombre de mediana edad. Había marcas de telaraña como grietas en el espacio entre sus cejas. A pesar de que la carne se cerró, Xiao sabía que había sido penetrada previamente. Fue en la medida en que el hueso de la frente se había roto previamente, solo que, más tarde, la carne se curó instintivamente. ¡Qué gran batalla miserable! Incluso criaturas tan poderosas como estas muriendo mientras luchan, teniendo el día en que caerían. Es demasiado cruel. Xiao se dijo a sí mismo.
Incluso este tipo de existencias incomparables morirían. ¿Qué tan caótico era el mundo en ese entonces? Xiao sintió que estos individuos eran los líderes de su generación, las figuras dominantes de su época. Sin embargo, sus fines fueron tan trágicos, asesinados sin piedad. ¿De qué época son exactamente las existencias? Xiao los miró fijamente, deseando distinguirlos de su ropa, pero se quedó desesperado, incapaz de discernir nada. Solo un conjunto de ropa parecía pertenecer a los últimos días de la gran era antigua inmortal, porque las había visto previamente en el sueño de regreso a inmortal antiguo. En cuanto a los demás, no tenía idea. Fue hasta el punto en que uno de ellos vestía ropa que parecía haber sido triturada de una piedra extraña, unida con Immortal Gold Rope en una armadura, extremadamente primitiva. Los ojos de Xiao ardían de pasión, pero su mente era extremadamente seria. Esta fue una armadura excepcionalmente poderosa. Si lo usara en su cuerpo, su fuerza defensiva definitivamente sería asombrosa. Olvídate de todo lo demás, solo la cuerda hecha de Immortal Gold solo ya demostró este hecho. La última gran era, y eras que eran aún más antiguas, ya tenían el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao. Pensó Xiao. Quizás había otra posibilidad, y era que a pesar de que las 6 grandes criaturas eran individuos antiguos, fueron descubiertas por descendientes posteriores, dispuestas en 6 posturas diferentes para producir el gran método incomparable. Esta persona. De repente, Xiao descubrió que la frente de la sexta persona era un poco extraña. A pesar de que ya había pasado una gran era, el espacio entre sus cejas aún liberaba un destello de luz. ¿La huella de sangre del pecador? Xiao se sorprendió. ¿Este era el antepasado del linaje del pecador? En realidad había ese tipo de símbolo entre sus cejas. Capítulo 1092. 6 reencarnaciones de Dao. Era como el suyo. Ese símbolo era extraño, brillante, iluminando el cielo. Podría esparcir las nubes. Por supuesto, no había forma de que el espacio entre las cejas de esa persona fuera tan brillante. Después de todo, él ya murió, solo ocasionalmente parpadeando y brillando. ¿Mi antepasado? A Xiao le resultó difícil calmarse. Esto lo dejó extremadamente conmocionado. En realidad, había un individuo de sangre de pecador entre los 6 grandes expertos. Por supuesto, la llamada sangre del pecador no era algo que él reconociera, sino algo reclamado por algunos de los habitantes de las 3000 provincias. Xiao creía firmemente que era un tipo de gloria insuperable. Recordó claramente que había 7 reyes en la frontera desolada, su fuerza incomparable. Defendieron la zona fronteriza, logros mundiales impactantes. Mientras tanto, cada uno de estos 6 individuos eran talentos incomparables. Uno de ellos tenía un símbolo misterioso en su frente. Este individuo con este tipo de línea de sangre podía estar junto a los otros 5 ya explicando todo. ¿Cómo murió? Xiao quería saber. Dio vueltas alrededor de este individuo, las emociones subían y bajaban dentro de él. Fue porque sintió una ola de grandes cambios, así como un aura sangrienta. Esta persona no tenía ninguna herida en su cuerpo, como si estuviera completamente ileso. Sin embargo, después de que Xiao abrió sus ojos celestiales, vio muchas lesiones debajo de la piel, huesos rotos, músculos desgarrados, las heridas demasiado graves. Este fue aún más el caso con su cráneo que estaba cubierto de infinitas grietas, la coronilla de su cabeza previamente destrozada. Xiao aspiró una bocanada de aire frío. En el pasado, ¿cuántas batallas experimentó esta persona? ¿Por qué tuvo un final tan trágico, esta escena tan miserable? Luego, observó un paso más allá con los ojos celestiales, aprendiendo bastantes cosas. Dentro de su carne, había muchas flechas rotas, puntas de lanza rotas, puntas de espada rotas y otras cosas. Xiao estaba estupefacto, sintiendo una ola de mal humor. Esto fue demasiado triste. En ese instante, pareció haber escuchado gritos de guerra sacudir los cielos, como si estuviera viendo esa escena, ese antiguo campo de batalla. Los expertos eran como nubes, estrellas que caían continuamente del cielo y la gran batalla alcanzaba su clímax. Un experto incomparable fue rodeado, atacado por todos lados. Se movió y se dobló, cargando hacia adelante, pero dentro de la luz parpadeante y la energía inmortal, fue interceptado continuamente. Había armas en todas partes de su cuerpo, increíblemente ensangrentadas, pero no había nada que pudiera hacer. La batalla continuó, durando todo el camino hasta que toda su sangre fluyó, finalmente muriendo en la batalla. Mientras tanto, detrás de él, había una ciudad antigua y ruinosa, como si fuera a ser arrasada en cualquier momento. Sin embargo, debido a su lucha final empapada de sangre, esta ciudad todavía estaba protegida al final, todavía elevándose allí, sola y desolada bajo los vientos fríos y la iluminación restante. Xiao se sorprendió.
Inmediatamente reconoció que esta era la frontera desolada. Esa ciudad era exactamente la misma que vio en el altar del barco antiguo negro, en realidad este lugar. ¿Podría ser que esta persona fuera uno de los 7 reyes que defendieron la frontera desolada? Xiao se sorprendió. Se quedó mirando este cuerpo, las emociones surgieron dentro de él, difíciles de reprimir. No sabía si era tristeza o alegría. Ahora se encontró con una figura legendaria, pero solo como un cadáver. Xiao sabía sin siquiera pensar demasiado que la batalla en ese entonces era extremadamente amarga. El sol, la luna y las estrellas cayeron del cielo. Resistió a los enemigos con su propio poder, además de obligarlos a retroceder. Sin embargo, al final, esta persona aún murió. Después de todo, la energía inmortal del otro lado era densa, tesoros supremos bailando. Había demasiados grandes expertos inimaginables. Después de mirar durante mucho tiempo, Xiao le dio a este antiguo cadáver una profunda reverencia de respeto. Suspiró suavemente. Incluso este tipo de héroe poderoso terminó falleciendo. Trató de suponer de qué época eran los 7 grandes reyes que custodiaban la frontera desolada. ¿Cuántos de ellos quedaron ahora? ¿Cómo llegó esta persona a Origin Ancient Mine? ¿Hubo alguien que lo trajo aquí? Todas estas eran completamente desconocidas, difíciles de adivinar en este momento. Xiao ajustó su mente, se tranquilizó, ya no pensó en estas cosas. En cambio, comenzó a pensar en cómo comprender este Dao, cómo podría adquirir el arte celestial de las reencarnaciones de los 6 Dao. Esta fue la herencia de Supreme Hall, su poder que previamente dominaba el mundo. Tenía que conseguirlo. Sin embargo, no importa cómo activó los textos de hueso, no importa cuántas veces lo intentó, este lugar seguía estando completamente en silencio. Los sonidos de las escrituras de antes no volvieron a sonar. Quizás esa cosa pueda desencadenarlo, dijo Xiao. Pensó en un antiguo pergamino de piel de bestia. Por supuesto, no era algo tangible, sino algo producido a partir de impresiones de voluntad espiritual, que se originaban en el reino de Dios del vacío. En la batalla en ese entonces, obtuvo una piel de bestia del reino del Dios del vacío, en su superficie la intención de la espada de un tallo de hierba. Fue sellado en un pequeño espacio, dentro de él se grabó Six Dao y algunos otros personajes. Más tarde, cuando su cultivo se había vuelto lo suficientemente alto, había abierto esta piel de bestia para observar su contenido. Sin embargo, sus expectativas resultaron en decepción. Fue porque dentro de la piel sellada de la bestia, solo había unos pocos personajes dañados, no completos en absoluto. Sospechaba que podría ser una pieza arruinada del arte celestial de las reencarnaciones de los 6 Dao. Solo que esa pieza estaba demasiado dispersa y fragmentada, imposible de cultivar, por lo que solo pudo abandonarla. Ahora, cuando Xiao pensó en este artículo, comenzó a grabar caracteres en el vacío uno tras otro, tratando de hacer reaparecer el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao. Efectivamente, hubo algunos cambios y reacciones. Mientras tallaba esos símbolos dañados, el antiguo palacio negro comenzó a retumbar, liberando grandes vibraciones. Este tipo de sonido sacudió la sangre y el ki de Xiao, como si su cuerpo fuera a explotar. Todo el antiguo palacio estaba resonando. Entonces, los cuerpos de los 6 grandes expertos brillaron, la luz se extendió como ondas, produciendo sonidos de las escrituras. Fue realmente útil. Xiao se sorprendió gratamente, con una expresión increíblemente deslumbrante. Estaba agitado, una especie de método antiguo a punto de mostrarse ante él. Sin embargo, poco después, volvió a fruncir el ceño. Aunque los sonidos de las escrituras eran geniales, era difícil de comprender, un poco borroso. Esto sorprendió a Xiao, haciéndolo sentir arrepentimiento. ¿Por qué fue así? Podía escuchar algunos de los sonidos de las escrituras, pero todo lo demás no estaba claro, solo un gran estruendo de Dao que hizo que la carne y el espíritu de uno se sintieran como si estuvieran divididos. Los símbolos dañados que trajo no pudieron guiar realmente las escrituras antiguas perfectas. Xiao suspiró. Realmente se sintió bastante resignado. Encontrar este lugar no fue nada fácil. Si no fuera por el diagrama de los 10.000 espíritus, definitivamente habría muerto, pero al final, terminó sin obtener nada. Debido a que los sonidos de las escrituras se pudieron escuchar nuevamente, los genios de la institución de la deidad celestial sintieron deseo y envidia. En sus opiniones, definitivamente iba a surgir un libro celestial extraordinario. Sin embargo, nada de esto tendría nada que ver con ellos. Mientras tanto, los ojos de los otros poderes también estaban llenos de deseo, solo que no se atrevieron a entrar en la antigua mina, no había forma de obtenerlo. ¿Qué lo hace tan especial? El hermano mayor Lutuo y los demás, ¿cuál de ellos no ha captado un arte celestial incomparable?
Esos son métodos verdaderamente incomparables, mientras que las escrituras de Origin Ancient Mine podrían no ser necesariamente comparables a él. Correcto, este mundo no carece de escrituras, esta supuesta escritura antigua podría no ser necesariamente comparable a los métodos más aterradores. Tienes razón, hay varios tipos de artes celestiales en este mundo que no se han perdido en herencia. Aunque hay una escritura antigua que apareció aquí, puede que no sea necesariamente comparable. En el mundo exterior, un grupo de genios hablaba en voz baja. Sus estados eran extraordinarios, entendían naturalmente muchos secretos, especialmente en lo que respecta a métodos y otras cosas, entendían mucho más. Por lo que habían escuchado, estos talentos incomparables comprendieron antiguas artes celestiales. Dentro de Origin Ancient Mine, Xiao todavía tenía dolor de cabeza. Al final, con una expresión increíblemente sombría, se quedó mirando a ese antepasado de sangre del pecador. Apretó los dientes y luego dijo, solo puedo arriesgarme. Inmediatamente después, el espacio entre sus cejas brilló. Activó la sangre del pecador, operando la energía sanguínea más poderosa, haciendo aparecer ese símbolo entre sus cejas, grabándose en el vacío. En ese instante, la luz brilló sin cesar, un resplandor divino rompiendo los cielos. Este lugar se volvió incomparablemente resplandeciente. Parecía estar usando este símbolo para conectarse con el símbolo entre las cejas de ese experto incomparable, tratando de encontrar una oportunidad de esta manera. Jon. Efectivamente, a pesar de que ese experto incomparable murió, la huella en su hueso frontal aún permanecía, sin desaparecer. En este momento, también revivió, resonando aquí. Era como si las montañas se movieran y los mares se movieran, fluctuaciones masivas ondulando hacia afuera, cubriendo el cielo y la tierra, envolviendo todo el antiguo palacio. El espacio entre las cejas de ese cadáver era resplandeciente, apareciendo un símbolo antiguo. Un hombre, un cadáver, estas dos criaturas se enfrentaron entre sí, los dos símbolos parecían haber encontrado inmediatamente otro cercano. Se mostraban a sí mismos, resonando y retumbando con ruido. Shua. El símbolo entre las cejas de ese experto incomparable se convirtió en ondas de agua, cayendo a torrentes, rodeando este lugar, volviéndose inmediatamente incomparablemente brillante. Luego, ese símbolo se dividió una y otra vez, eventualmente revoloteando por el aire como una lluvia de luz, sumergiendo el cadáver. Ese personaje parecía divino y extraordinario. Esos símbolos estaban por todas partes. El símbolo entre las cejas de Xiao era el mismo que el suyo. Xiao sintió que estaba siendo atraído por un tipo extraño de poder, como si fuera a fusionarse con el otro individuo. Jon. Era incluso más aterrador que las montañas derrumbándose y los mares rugientes. El espacio entre las cejas de Xiao liberó un rayo de luz, como si se vinculara con el símbolo de la huella de la otra parte. Todo cambió. En ese instante, fue como si un centenar de mundos de reencarnaciones pasaran, como si estuviera emergiendo un amanecer rosado. Una extensión de hermosos colores se precipitó, resonando un sonido divino. Los oídos de Xiao retumbaron con ruido, la voz resonante era tan clara que era como si una campana estuviera sonando, sonando dentro de su corazón. Un método Dao, como si hubiera sido creado por el cielo, se precipitó en su mar de conciencia, absolutamente ensordecedor. Estos eran misterios profundos incomparables. En ese instante, todo cambió. Xiao y ese experto excepcional intercambiaron emociones, escuchó los sonidos de las escrituras. Esta vez, los sonidos de las escrituras fueron extremadamente claros para sus oídos, extremadamente reales. Lo escuchó todo, dejándolo completamente intoxicado. Arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao, actualmente se estaba desglosando para que lo escuchara un solo joven. Capítulo 1093. Comprensión del método. Los sonidos de las escrituras eran como una canción, suave mientras flotaba. Manchas de luz volaron, como si fueran a esparcirse por el alma. Xiao estaba completamente absorto. Sus deseos se cumplieron al escuchar las 6 reencarnaciones de Dao aquí, una escritura incomparable que actualmente resuena en su mente. Toda su concentración se dedicó a esto, estudiando cada oración meticulosamente, comprendiendo cada segmento. Pensaría mucho tiempo en cada pasaje, comprendiéndolo en silencio. El espacio entre sus cejas brillaba, una huella misteriosa arremolinándose con una auspiciosa luz multicolor, resonando con ese experto incomparable. La luz divina sin fin se liberó de los ojos de ambos lados, una luz multicolor brillando intensamente. Una tremenda ola de energía invadió el aire, resultado de un intercambio entre individuos de la misma línea de sangre, retumbando aquí. Desafortunadamente, ese experto incomparable había fallecido hace mucho tiempo, incapaz de permanecer antes.
No importa cuánto luchó Xiao, no podía sentir su voluntad espiritual y otras cosas. Xiao tiró estos pensamientos a un lado, ya no pensaba ni discutía sobre esto. Solo se centró en la escritura de las 6 reencarnaciones de Dao, analizando en silencio el verdadero significado, tratando de comprender los misterios profundos más fundamentales. Había que decir que este antiguo arte celestial era profundo y profundo. Incluso para un genio del cultivo como Xiao, fruncía el ceño continuamente, pensando en muchas cosas. No tuvo más remedio que recordar con fuerza las escrituras, había algunas áreas demasiado difíciles de entender, imposibles de comprender en un corto periodo de tiempo. Solo podía dejarlo para el futuro. Xiao estaba perplejo, cuanto más comprendía, más sentía que esto era complicado y difícil de comprender, infinitamente profundo, como si comprenderlo le permitiera mover las estrellas en el cielo, todos los seres vivos del universo. Este fue el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao, solo la etapa inicial que ya le daba a Xiao un dolor de cabeza. Mientras los sonidos de las escrituras sonaban, llegando a la etapa tardía, fue como si él viera la prosperidad y el declive de todas las cosas, los cambios del universo, grandes eras pasando una tras otra. Este tipo de escena lo dejó aterrorizado. ¿Qué clase de poder era este, para que incluso el cielo y la tierra declinaran, iban y venían? Realmente hizo que la sangre de uno se enfriara. En este mundo, nada era eterno, incluido este. Siempre habrá un final. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a liberarse, evitar esto? ¿Hubo solo reencarnación? Cuando llegó a este escalón, Xiao sintió una profunda frialdad correr por su espalda, su alma se enfrió. Esto era diferente de lo que reconoció, diferente de lo que había pensado anteriormente. ¿Hubo realmente la reencarnación? No lo creyó. Creía que solo se podía seguir existiendo sin morir. Pero ahora que entró en contacto con este tipo de legendario arte celestial antiguo, claramente chocó con sus creencias anteriores. ¿Podría incluso cultivarse esto? Los dos chocaron. Realmente no sabía si debería seguir cultivándolo. Xiao frunció el ceño, sintiéndose un poco perdido, un poco distraído. Continuar así no sería suficiente. Si se perdía esta oportunidad, no se sabía si habría una próxima vez. Tengo que cultivarlo. ¿Qué contradicción? Déjame ver por mí mismo si hay algún misterio, la raíz de lo que no está de acuerdo con mi propia voluntad. Quiero ver su verdadero significado. Xiao estableció su resolución, los ojos ahora brillaban con resplandor nuevamente. Trató esta comprensión como una batalla, comparándola con sus propias creencias, deseando comprender sus diversas partes. Solo mediante la comprensión podría comparar, ver verdaderamente a través de esta técnica. Los sonidos de las escrituras continuaron interminablemente. Las pupilas de Xiao se volvieron cada vez más profundas. Se quedó aquí, escuchando los sonidos de la fuente, comprendiendo este tipo de gran técnica incomparable. En este momento, ya no podía sentir el fluir del tiempo, todo parecía congelarse. Era como una escultura de piedra, resonando con el cielo y la tierra. Se armonizó con los tiempos antiguos, como si hubiera existido en el mundo mortal durante miles de eras. Finalmente, el tiempo pareció volverse caótico. Mientras tanto, Xiao también desarrolló un sentimiento extraño. Su cuerpo revivió gradualmente, como si estuviera comprendiendo el Dao. En ese instante, experimentó años interminables, observó la prosperidad y el declive del mundo. Aturdido, sintió como si solo ahora hubiera obtenido el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao, solo ahora comenzando su comprensión. Era un sentimiento extraño, uno que también era bastante contradictorio. Se sintió como si hubiera llegado de la antigüedad, olvidándose de todo, pero poco después de una distracción momentánea, pareció estar mirando hacia el futuro. Parecía haberse perdido, olvidándose inesperadamente de sí mismo. Solo después de mucho tiempo Xiao tembló de repente. Cuando abrió la boca, salió una gran bocanada de sangre. Solo entonces se liberó de ese extraño estado. ¡Qué formidable! Xiao suspiró. ¿Era este el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao? Este no fue el final, solo el comienzo. Cuanto más comprendía, más vasto Xiao sentía que era este método. No es de extrañar que fuera considerado como un arte celestial. Desde la antigüedad, no existían muchas cosas llamadas arte celestial, los métodos con estos títulos eran cosas que se podían contar. Hubo algunas herencias que agregaron el título de arte celestial ellos mismos, mientras que en realidad, realmente no lo merecían. En esta antigua mina de origen, Xiao se calmó, preparándose para cultivar aquí hasta que comprendiera todo completamente. Las manos de Xiao formaron huellas.
Comenzó a imitar a los 6 grandes expertos, porque cada uno de ellos mostraba un tipo de postura, estas posturas increíblemente misteriosas, incapaces de ver a través de ellas. Anteriormente, cuando no había obtenido las escrituras, cuando Xiao estudió estas posturas, su cabeza se partía de dolor. Todo se volvió borroso, no podía comprenderlos en absoluto. Ahora, Xiao entendió, como si hubiera ganado un momento de iluminación. Observó cuidadosamente los cuerpos de los 6 grandes expertos, analizando los inigualables misterios profundos almacenados en su interior. Estos son solo sellos manuales. Xiao dijo con un suspiro. Los sellos de mano de estos 6 individuos ya eran tan formidables, haciéndolo sentir cada vez más absorto cuanto más los observaba, incapaz de liberarse. Jon. El sello de primera mano ya fue completado por Xiao. En ese instante, el cielo y la tierra se separaron, un mundo espiritual ilimitado parecía haber aparecido, golpeándolo en la cara. Esto fue extremadamente extraño, inmediatamente hizo que Xiao saltara, su corazón Dao inestable. Ese sello de mano se dispersó de inmediato, y luego la escena desapareció naturalmente. ¿No es un método para apoyar técnicas preciosas? ¿Por qué existe este tipo de encarnación? Sintió una oleada de dudas. Lentamente se calmó, tomando una respiración profunda para calmarse. Formó el sello de nuevo, mostrando el primer tipo de sello manual. Jon. Efectivamente, el espacio se rompió de nuevo, como si se abriera un mundo. Las montañas y los valles eran brillantes y elegantes, nieblas inmortales impregnaban el aire. Todo era puro y santo, nebuloso e indistinto. Este sello de mano es extremadamente inusual, lleno de aura de Dao celestial. Las llamadas reencarnaciones de los 6 Dao, podría ser así. Xiao parecía haberse dado cuenta de algo. Poco después, renunció a este sello de mano, cambiando a la huella mágica de otra persona. Inmediatamente después, el cielo y la tierra temblaron. Además, los vientos plateados rugieron furiosamente, surgiendo nieblas negras, liberando una ola de energía siniestra. Era como si un infierno sin fin descendiera sobre el mundo de los mortales, convirtiendo este lugar en una tierra de terror. Esta vez, Xiao también lo entendió. Esto era un Dao oculto. Xiao se rió. El arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao apuntó a este tipo de 6 Dao. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios, sin sentir demasiada intimidación. Luego, trató de apoyar técnicas preciosas, empleando 6 grandes habilidades divinas, descubriendo que parecía que le faltaba algo. ¿Mi comprensión está equivocada? Xiao reveló una mirada de duda. Los llamados 6 Dao, no apuntaban simplemente al Dao celestial, al Dao oculto y a otros. Su expresión se volvió seria. Comenzó a estudiar los sellos manuales nuevamente, y esta vez, se puso extremadamente serio de principio a fin, analizando los sellos manuales de los 6 grandes expertos una vez. Afortunadamente, son solo sellos manuales, que se pueden entender rápidamente. Xiao se dijo a sí mismo. Desde que escuchó las escrituras incomparables, pudo verificar las dos, capaz de comprenderlas completamente. 6 grandes expertos, sus sellos de mano contenían inigualables grandes misterios profundos de Dao. A pesar de que eran extremadamente complejos, Xiao todavía los mostraba. Hay otra explicación. De repente, Xiao se sorprendió. Cuando cambió un poco, esos 6 sellos manuales mostraron inesperadamente un tipo de poder completamente diferente. En ese instante tierra, llama, viento, agua y 6 tipos de vida y muerte, 6 tipos de escenas tomadas de aquí, y luego fueron exhibidas. ¿Cómo podría ser así? 6 reencarnaciones de Dao no necesariamente significaban 6 Dao, era diferente de su comprensión anterior. ¿Fue esto también un tipo de reencarnaciones de 6 Dao? Luego, Xiao continuó estudiándolo, observando y copiando los sellos de 6 manos, mostrándolos uno por uno. Lo analizó cuidadosamente, desarrollando una nueva experiencia y resultado. Esta vez fue completamente diferente. Xiao parecía haber visto a un ser supremo marchitarse entre el cielo y la tierra, la carne y el espíritu convirtiéndose en una tierra fértil, incluso la existencia más poderosa finalmente llegó al final de su vida. Sin embargo, la tierra fértil en la que se convirtió fue rápidamente absorbida por un gran árbol, algunos de los nutrientes se convirtieron en hojas de color verde esmeralda, comenzando un nuevo ciclo de reencarnación de la vida. Las hojas fueron devoradas por una criatura, convirtiéndose en parte de ella, y después de un sinfín de años, esta criatura se convirtió en un ser supremo e incomparable. Durante este tiempo, la materia de la vida vagó, pareciendo bastante ilusoria. Xiao se distrajo y entró en un estado de silencio. ¿Podría esto también considerarse reencarnaciones de Six Dao?
Poco a poco, comenzó a ahondar en este método, adquiriendo nuevas experiencias y descubrimientos. Las 6 reencarnaciones de Dao no se limitaron a una sola forma, sino más bien diversas y multivariantes. Solo ahora comprendió la importancia de los registros de los predecesores. Era completamente diferente a su imaginación. Las llamadas reencarnaciones de los 6 Dao podrían no chocar con lo que él creía. Las 6 reencarnaciones de Dao tenían todo tipo de encarnaciones, cada tipo diferente extremadamente impresionante. Entonces, Xiao se dedicó de todo corazón a esto. No es de extrañar que este método necesitara los cadáveres de 6 grandes expertos para mostrar. Fue porque no había nada en este mundo que fuera más adecuado. Este tipo de método era demasiado profundo, la gente común no podía mostrarlo. Si un cultivador común intentara adoptar estas posturas, resultaría gravemente herido. Entonces, Xiao cultivó los 6 grandes sellos de mano, todo salió bien. Uno podría imaginar cuán grande era su poder. Jon. Un sonido enorme resonó en el aire, provocando un tipo de energía inusual. Solo así, Xiao comprendió los 6 tipos de sellos manuales, su fuerza excedía el pasado, ahora verdaderamente excepcional. Al final, lo cultivó con éxito. Capítulo 1094. Nirvana. El cuerpo de Xiao se movió con su voluntad de una manera despreocupada. En este antiguo palacio negro y espacioso, desplegó su cuerpo, moviéndose como un dragón bárbaro, mostrando instantáneamente 6 tipos de posturas. Los 6 grandes sellos manuales se completaron rápidamente. En ese instante, aparecieron el viento, la lluvia y los relámpagos, las estrellas en el espacio exterior parecían como si todas fueran a descender. Aparte de esto, también surgieron todo tipo de criaturas antiguas, montañas, ríos y todas las cosas. Todo era indistinto. Esta fue la etapa inicial del arte celestial, un fenómeno irregular que apareció después de que él mostró los sellos de las manos. Xiao tenía una fuerte intuición de que este arte celestial era formidable, excedía su imaginación, que todavía había misterios por desenterrar, que había un poder inconmensurable que se liberaría lentamente. Sin embargo, en la actualidad, esto ya era suficiente. Estaba en el reino del sacrificio sagrado, así que ahora que llegó a este paso, operar los 6 grandes sellos manuales ya era suficiente. Todo salió bien, el Dao logrado. Ahora, solo necesitaba fortalecer su propio reino de cultivo, y luego surgirían el arte celestial y las características y el poder correspondientes. Después de abrir las puertas del Palacio Negro, Xiao se dio la vuelta para darles una última mirada a los 6 grandes expertos, y luego salió. La escritura ya había sido recordada. No sabía si estaba completo o no, pero la escritura cantada aquí ya estaba grabada en su mente. Esperaba que este fuera un arte celestial completamente intacto. Un escorpión escarlata de 10 zan de altura se arrastraba actualmente, a su alrededor un aura mortal. Esa cola de escorpión parpadeó con una luz fría, intimidando al extremo. Cuando esa cola de escorpión se agitó, el espacio circundante se distorsionó y se derrumbó. Origen mina antigua, había demasiados misterios aquí. Este escorpión celestial definitivamente estaba en un nivel incomparable. Xiao entró en un estado de silencio. Este lugar era demasiado peligroso, cualquier criatura aleatoria así de extraordinaria. ¿En qué tipo de lugar terminó? ¿Cuántos misterios se enterraron desde la antigüedad? ¡Ah! Un rugido de bestia sonó. La tierra tembló y las montañas temblaron. El interior de la antigua mina se sentía sofocante, el suelo casi se derrumba. Un antiguo león de 100 zan de altura salió del espacioso pasaje, caminando hacia otra dirección. Todo su cuerpo estaba pegajoso con sangre mugrienta, su melena espesa e intimidante. Nadie sabía cuánto tiempo había existido este león. Si no provenía de la era arcaica, entonces sería de la última gran era, pero su carne seguía siendo extremadamente tiránica. Xiao se estremeció por dentro. Había visto a este antiguo león antes, pero en ese entonces, no había sangre sucia en su cuerpo. Obviamente luchó con otra criatura en este momento. Su corazón dio un brinco. Origin Ancient Mine no estaba tranquilo. Hubo batallas bajo tierra, este lugar no estaba tan quieto. Esto hizo que a Xiao le resultara difícil calmarse, sintiéndose un poco incómodo. Este lugar era diferente de lo que había imaginado. No debería haber algún tipo de existencia inconmensurable que nació aquí, ¿verdad? Todos y cada uno de estos cadáveres eran gigantes antes de su muerte, no faltan expertos en sacudir el mundo. ¿Cómo murieron todos? ¿Alguien trajo sus restos adentro o murieron aquí? Xiao pensó en silencio para sí mismo. Podría ser que realmente hubiera un rey inmortal durmiendo en Origin Ancient Mine, esperando la resurrección en All Life Earth, y ahora, ¿aparecían señales?
Estaba claro que este lugar era extremadamente diferente y extraño. Incluso un tesoro supremo como el horno de los 9 fénix fue desenterrado aquí, enterrado casualmente en la tierra. Fue un poco inimaginable. Wow, de repente, Xiao escuchó un sonido de cuerno de corneta. Era pesado, opresivo y frío, lo que hacía que uno se sintiera extremadamente incómodo. Entonces, vio algunos cadáveres antiguos, cada uno de ellos con armaduras de oro negro, helado y silencioso. Se apresuraban hacia una determinada zona. El vacío estaba borroso. Se derrumbó, presentando un extraño pasaje que conducía a un lugar desconocido. Estos cadáveres antiguos entraron uno tras otro. ¿Es esta una reconstrucción de escenas pasadas? Xiao estaba un poco estupefacto, sin creer que esto fuera algo realmente sucediendo en este momento. Abrió sus ojos celestiales. Como resultado, el vacío produjo un rayo y luego con un sonido hum, se dirigió hacia él. ¿Estaba tratando de evitar que interfiriera? Origen mina antigua, este lugar parecía tranquilo y pacífico, la cueva antigua solo comenzó a devorar la esencia espiritual de los cielos después de un período de tiempo. ¿Quién hubiera pensado que en realidad estaba tan poco tranquilo bajo tierra, que estaban sucediendo todo tipo de cosas extrañas? Solo que las mismas profundidades tenían nieblas grises que impregnaban el aire. Había figuras antiguas sentadas allí, imposibles de ver, extremadamente misteriosas. Sintió como si hubiera figuras supremas sentadas allí, nadie capaz de acercarse a ellas. Era casi como si estuviera frente al caldero de 3 patas y 2 orejas que venía del futuro de nuevo. Se sintió un poco familiar, un poco extraño. ¿Podría ser que el dueño del caldero, o alguien relacionado con él, esté sentado dentro? Xiao estaba confundido, solo sentía que era extremadamente extraño. Al final, no entró. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Incluso con el diagrama de los 10.000 espíritus en la mano, todavía no se atrevía a actuar de manera demasiado imprudente, o de lo contrario lo más probable es que se traiga un gran desastre mortal. Cuando entró por primera vez en Origin Ancient Mine, ya descubrió que la antigua mina poseía un poder misterioso que podía lidiar con el diagrama de los 10.000 espíritus. No intentaré forzar las cosas, dijo Xiao. Encontró un lugar pacífico y comenzó a cultivar, entrando nuevamente en el aislamiento. Era porque él ya sabía que afuera había mucha gente prestando mucha atención. Aparte de los diversos grandes poderes, llegaron incluso 2 grandes ancianos de la institución de la deidad celestial. Si subió ahora, fue un poco inapropiado. En lugar de esto, era mejor comprender el Dao aquí. Primero, consolidó el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao. Los 6 grandes sellos de mano se llevaron al punto de la perfección, y después de que se emparejaron con las escrituras, se desarrollaron al extremo. Entonces, pensó en silencio para sí mismo. Usó el arte celestial para apoyar muchas técnicas preciosas. Varios días después, Xiao calmó su mente, ya no se cultivaba. En cambio, produjo el charco de precioso líquido. En el interior había restos medicinales de larga duración, como hojas y raíces. Este estanque de precioso líquido no tenía precio. Por lo menos, era casi imposible de encontrar en este mundo. No era muy diferente de True Dragon Blood ligeramente diluido, Phoenix Blood y otras cosas, un tesoro raro. Cuando Xiao se enteró por primera vez de que los genios más poderosos de la institución de la deidad celestial entraron en el estanque de sangre del Fénix, suspiró, creyendo que se había perdido una tremenda oportunidad. Ahora, tenía la oportunidad de remediar eso. Este lugar era pacífico, el relámpago tenue, la antigua cueva profunda. De pronto descubrió unos grabados indistintos en un rincón, como si fueran escenas que registraran la historia antigua. Dentro de la primera escena, había alguien que seleccionó una ubicación y luego extrajo Immortal Gold. Esta era una mina antigua excepcional, esa persona obtenía ganancias rápidamente. Uno tenía que entender que Immortal Gold era algo que hacía que incluso los verdaderos inmortales, los seres de larga vida y los ojos de los demás ardieran de codicia y deseo, difíciles de encontrar en el mundo. Podrían usarse para forjar armas incomparables. Luego, en la segunda escena, se registraron algunos asuntos extraños. Hubo expertos que murieron misteriosamente en esta mina uno tras otro. Esas personas no estaban enfermas ni heridas, pero al final, murieron misteriosamente así. Parecía haber algo de lucha antes de su muerte, como si estuvieran resistiendo a alguien, pero todavía no se veían heridas en ellos. En la tercera escena, todos seguían minando, pero más tarde, parecían haber desenterrado algo, provocando un gran pánico. Incluso los individuos más poderosos de varios clanes comenzaron a retroceder. Desafortunadamente, las escenas terminaron aquí. No se sabía qué terminaron desenterrando. Los grabados que siguieron fueron aún más aterradores.
Los seres más poderosos del cielo y la tierra, incluso los seres de larga vida, murieron de manera extraña, cayendo mientras experimentaban un gran miedo. El último grabado era de alguien rellenando Origin Ancient Mine, sellándolo, sin atreverse más a acercarse a él, abandonándolo eternamente. Xiao se sorprendió. Siempre se rumoreaba que esta mina Origen antigua era incluso más distante que la antigua inmortal. Esto podría ser verdad. Xiao frunció el ceño. Basado en las grabaciones de los grabados, esta mente antigua se llenó durante la última gran era. En ese momento, excavaron algo aterrador, algo que debería tener orígenes aún más antiguos. Realmente es aterrador. Xiao se frotó las sienes, sintiendo un poco de dolor de cabeza. Miró esta antigua mina oscura, sintiéndose un poco conmocionado. Incluso las grandes figuras del anciano inmortal se estaban quedando lejos de este lugar, esto solo fue suficiente para despertar a uno. Xiao pensó durante mucho tiempo. Al final, tiró todo de su mente, enfocándose en cómo mejorar su propia fuerza, transformarse a sí mismo. Este líquido medicinal tuvo efectos maravillosos. Esto era algo extremadamente obvio. Después de que Xiao entró en esta antigua mina, entró en el Palacio Negro. Había tosido sangre varias veces, durante mucho tiempo infligido con heridas internas. Fueron provocados por un poder incomparable, heridas que las hierbas espirituales normales y otras cosas no podían curar. Necesitaba tiempo para recuperarse. Sin embargo, ahora, las heridas ocultas desaparecieron rápidamente. Operó los textos de los huesos con toda su fuerza, utilizando el verdadero registro primordial, refinando su cuerpo con la reserva medicinal y remendando su espíritu primordial. En ese instante, surgieron nieblas blancas. Esa era la energía Dao inmortal almacenada dentro de la medicina de larga duración. Rodeó rápidamente a Xiao, haciendo que su figura fuera indistinta. ¡Pen! La ropa de su cuerpo explotó, convirtiéndose en cenizas. Luego, estalló una luz brillante, un resplandor auspicioso surgió sin cesar, haciendo que la piel de Xiao brillara y brillara, fluyendo con una luz preciosa. Todavía no es suficiente, necesito agitar mi sangre y ki, solo así puedo transformarme de verdad. Xiao se dijo a sí mismo. Usó su fuerza mágica, agotando su Dao, agitando toda la sangre de su cuerpo, casi quemándose por completo. Su cuerpo fue empujado al borde de la transformación. Unos días más tarde, el charco de líquido de larga duración comenzó a vapor, convirtiéndose en vapor, llenando este lugar. Luego, innumerables vórtices dorados aparecieron en la piel de Xiao, devorando frenéticamente la energía inmortal Dao circundante, tragando la niebla. Este horno de esencia de líquido medicinal fue completamente absorbido y refinado. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de Xiao estaba cubierto de grietas, huesos rotos y órganos internos atenuados. Fue como si se derrumbara en el acto, todo su cuerpo a punto de desvanecerse, ya no existiera. Si uno desea renacer, primero debe experimentar el nirvana. Para transformarse, uno tenía que comenzar desde la misma fuente, y solo entonces podrían renacer. Jon. Fue como si un rayo de luz atravesara el cielo, una extensión de luz iluminando todo. En la oscuridad, la piel agrietada de Xiao tembló. La luz divina surgió hacia afuera a través de los espacios entre las grietas. Sabía que actualmente se estaba transformando, logrando renacer. Capítulo 1095. Renacimiento. Esta fue una escena extremadamente monstruosa. Todo el cuerpo de Xiao se estaba partiendo, como si una roca gigante se rompiera en pedazos, pero aún así no se desmoronara. Sin embargo, de las grietas, la luz divina multicolor surgió continuamente. La transformación fue extremadamente intensa, no siguió un patrón estructurado, sino que mostró cambios de vuelco del mundo en el menor tiempo posible. Este fue un verdadero renacimiento. Si el tiempo se prolongó demasiado, no sería un renacimiento, sino un cultivo lento. Cacha. Los huesos del cuerpo de Xiao se fracturaron un paso más, los sonidos agudos y claros como petardos, resonando con sonidos Wenwen. Solo el sonido solo era así, por lo que uno podía imaginar lo que estaba sintiendo el que estaba experimentando esto. Se podría decir que esto fue como un tormento del infierno. La gente normal definitivamente se habría desmayado inmediatamente, el intenso dolor era difícil de soportar. Sin embargo, Xiao perseveró, apretando los dientes mientras lo soportaba. Quería ver cada cambio con claridad, experimentar verdaderamente el llamado renacimiento. Esto fue extremadamente beneficioso para su cultivo. Cuando todavía era un pequeño cultivador en el pasado, también había experimentado una transformación. Sin embargo, a medida que aumentaba su cultivo, esto se volvió cada vez más difícil. Mientras tanto, este proceso de renacimiento también se volvió diferente. Ahora, el método para liberar el potencial del cuerpo cambió por completo.
Xiao necesitaba buscar y encontrar cómo iba a abrir más su potencial a través de este renacimiento. Pu. Sus órganos internos se dividieron, hasta el punto en que se rompieron, convirtiéndose en 5 ondas de esencia espiritual innata, transformándose en los 5 elementos. Este fue el proceso de renacimiento, el dolor que soportó inimaginable. ¿Quién podría soportar esto, ver cómo sus órganos internos eran destrozados? Todo el cuerpo de Xiao estaba cubierto de sudor frío, su cuerpo se contorsionaba ligeramente. Sin embargo, en este momento, miró sus órganos internos que se convirtieron en 5 tipos de esencia espiritual, sintiéndose un poco conmovido. Ton. Sin embargo, también fue iluminado. Si quería crear un método en el futuro, establecer un sistema de cultivo diferente para superar a los del pasado, lo que estaba viendo actualmente era un camino. Cacha. Los huesos de sus 4 extremidades se partieron, algo difícil de soportar para Xiao. Era como si fuera a perder la conexión con este mundo, porque este era el nivel fundamental en el que estaba luchando, ahora sufriendo graves heridas. Tou. Lanzó un rugido. Su espalda se puso perfectamente recta, haciendo todo lo posible por levantar la cabeza en alto. Era como si un dragón verdadero se levantara detrás de él, todo su cuerpo brillando. Sin embargo, con un sonido K, ese hueso aún se rompió. El sudor frío caía por el cuerpo de Xiao. Cientos de huesos estaban rotos y el interior de su cuerpo estaba experimentando grandes cambios. Todos sus huesos se fracturaron y luego fueron reconstruidos. Este fue un proceso que fue doloroso, pero que valía la pena esperar. Poco después, todo el cuerpo de Xiao se volvió negro chamuscado, su piel se secó. Eso fue porque estaba intercambiando sangre, intercambiando pieles. Sangre negra salió disparada de sus poros, mezclada con algo de materia ósea triturada. Esto era demasiado difícil de creer, este tipo de transformación demasiado miserable. Durante las transformaciones normales, ¿cómo podría estar cerca de esto? Esto fue simplemente como cortar a uno por la fuerza con un hacha y luego reconstruir un cuerpo nuevo. Para la gente común, el daño fue demasiado severo. Sin embargo, el cuerpo de Xiao era extremadamente resistente. A pesar de que tenía un gran dolor, todavía lo soportó, y realmente vio su cuerpo transformarse, los beneficios eran tremendos. La sangre brillaba, las gotitas de color rojo brillante bañadas por una capa de brillo brillante. Esta sangre poseía espiritualidad, como si una sola gota fuera un tallo de preciosa medicina. Después de que sus órganos internos se rompieron, la esencia espiritual se reunió, la carne se condensó y luego se reconstruyó. En cuanto a los huesos, después de romperse, la médula ósea se volvió resplandeciente, brillando como un sol, rompiéndose y reformándose, produciendo huesos nuevos. Este proceso fue completamente nuevo, así como un remodelado. Se estaba creando un nuevo él, no solo un renacimiento en el nombre, sino en la realidad. Por supuesto, esto no fue todo. Había otro tipo de cambio aún más peligroso que estaba llegando. Su cráneo se estaba fracturando, los huesos se estaban reconstruyendo, parpadeando con la luz. En cuanto a su cabello, hacía tiempo que se había caído y había vuelto a crecer. Esta fue una escena milagrosa. Jon. Finalmente, su cabeza sintió un intenso dolor. Dentro de la coronilla de su cabeza, una pequeña figura dorada del tamaño de un puño luchaba, rugiendo de dolor. Ese era el espíritu primordial de Xiao. También estaba cambiando. El espíritu primordial se resquebrajó, liberando continuamente fragmentos tras fragmentos, liberando un resplandor cada vez más brillante. Durante este proceso, a veces se rompió como cerámica, otras veces como un nuevo divino. Después de que el caparazón se cayó, emergió una criatura más poderosa. Luego, el exterior de su espíritu primordial se abrió, liberando luz divina, mostrando un color dorado aún más brillante. No solo su carne experimentó un renacimiento, esto también fue cierto para su espíritu primordial, todo se volvió más poderoso. Los huesos de su cuerpo liberaron sonidos de pipa, el flujo de sangre aumentó, 5 órganos cambiaron, el espíritu primordial se transformó. Todo esto se llevó a cabo de manera extremadamente rápida, precisamente un proceso de renacimiento. Mientras respiraba, la esencia espiritual innata de Xiao surgió. Sintió lo poderoso que era. Ahora había superado el pasado. Anteriormente, su carne rara vez se veía en este mundo, pero ahora se volvió aún más extraordinario. Por lo menos, en este reino de cultivo, no había muchas personas comparables a él desde la antigüedad. Esto fue un resurgimiento. Cuando experimentó sufrimiento y tormento, eso fue el nirvana. Ahora, se bañó en llamas santas, ya renacido. Apareció un poderoso Xiao. Su piel goteaba sangre, o se podría decir que estaba eliminando sangre.
Cuando se intercambió la sangre vieja, se reconstruyeron los huesos, todo se movió rítmicamente, como si su cuerpo hubiera sufrido 1000 revisiones, haciendo aún más dura la inmaculada materia ósea blanca. Xiao pudo sentir una mejora integral, su conciencia divina extraordinaria. En este momento, el renacimiento de su espíritu primordial también llegó a su fase final. De repente, Xiao escuchó sonidos de pasos. Alguien se acercaba. El lugar que eligió ya estaba extremadamente aislado, pero todavía había alguien que venía a molestarlo, buscándolo. Esto definitivamente no fue algo bueno. Ji, hay una persona aquí, todo el cuerpo cubierto de sangre negra, sufrió heridas graves. Dijo un joven. Otra joven frunció el ceño, sus ojos liberaron luz divina. Inmediatamente después, ella reveló una expresión seria, diciendo: no, está despojándose de su cuerpo e intercambiando sus huesos, llevando a cabo un renacimiento. ¿Qué? Cuando los demás oyeron esto, todos quedaron muy conmovidos. Este era un grupo de jóvenes talentos, más de 10 de ellos en total. Había hombres y mujeres, todos jóvenes. Lo más importante era que todos eran extremadamente poderosos. Cada uno de ellos tenía energía inmortal rodeando sus cuerpos, excepcionalmente impactante. Cuando este grupo de personas caminaron juntas, fue suficiente para dejar a cualquier gran poder conmocionado. Representaban el futuro, su potencial ilimitado, logros imposibles de medir. Todos sabían que si se les daba tiempo, definitivamente se levantarían, que llegaría el día en que gobernarían el mundo. Definitivamente se convertirían en las figuras más poderosas de los 9 cielos, 10 tierras. Xiao supo de una sola mirada que provenían de la institución de la deidad celestial. Solo en un lugar como ese se reuniría un grupo de genios deslumbrantes como estos. En realidad, realmente fue así. Estos eran estudiantes de la institución de la deidad celestial. Al principio, querían entrar, cada vez que no superaran las 5 personas para evitar que las pérdidas fueran demasiado graves. Solo, durante estos días, Xiao entró en reclusión. Cuando los 5 usaron el horno de 9 fénix para bajar, evitaron a Xiao, sin encontrar peligro. No tuvieron éxito en su búsqueda y regresaron pacíficamente. Esto, naturalmente, provocó un alboroto. Otros genios también querían entrar en Origin Ancient Mine, por lo que entraron cada vez más. En realidad, en estos últimos días, todo estuvo extremadamente tranquilo. Xiao entró en reclusión. Después de bajar, buscaron a sus compañeros desaparecidos en las regiones seguras, pero no encontraron nada. En cuanto a las profundidades de la antigua mina, no se atrevieron a acercarse, porque una ola de aura misteriosa los hizo temblar por dentro. En ese momento, Xiao también estaba conmocionado. El aura de los 6 grandes expertos en el Palacio Negro era demasiado aterradora, antes incluso lo hacía toser grandes bocados de sangre, haciendo volar todo su cuerpo. Su renacimiento se debe a ese líquido medicinal, no inferior al charco de sangre del fénix verdadero de nuestra academia. Alguien gritó alarmado y finalmente se enteró de los secretos de este lugar. Sin embargo, esa piscina estaba a punto de secarse, no quedaba casi nada. Ese joven desnudo ya lo había usado para refinarse. Sufrió un renacimiento aquí, obteniendo una gran suerte natural. Qué lástima, nos perdimos esto. Alguien dijo enojado, sintiendo un gran pesar. Ve y pregúntale, mira si ha visto a nuestros compañeros. Siento que esta persona es bastante extraña. Mientras se está transformando, debemos capturarlo primero. Esta persona dijo fríamente. Si el proceso de renacimiento se detuvo a la mitad, era extremadamente fácil que hubiera grandes problemas. En el peor de los casos, uno podría morir o volverse loco, en el mejor de los casos sufrir lesiones graves. Ki. Se liberó una extensión de luz. Algunas personas tomaron medidas en el acto, deseando capturar a Xiao. Cometieron el mismo error, al igual que la gente antes, sintiendo que con el horno 9 Fénix, podían suprimir cualquier cosa, que aquellos a su nivel no podían resistir en absoluto. Sin embargo, estaban completamente equivocados. El renacimiento de Xiao estaba cerca de su fin, ahora está entrando en su finalización. Se puso de pie directamente, además de actuar con el diagrama de los 10.000 espíritus en la mano. Jon. El cuerpo de Xiao se movió, mostrando el arte celestial de las 6 reencarnaciones de Dao, produciendo impresiones continuamente. 6 métodos aparecieron al mismo tiempo, la luz iluminando Origin Ancient Mine, resonando intensamente. No es bueno, este tipo es demasiado autoritario, mostrando algún método secreto. Apúrate y reprímelo. Ji, ¿por qué el horno 9 Fénix está perdiendo efecto? Este lugar se volvió ruidoso, volviéndose completamente caótico. Xiao usó el arte celestial para apoyar 6 tipos de técnicas preciosas.
En ese instante, fue como si toda la eternidad estuviera iluminada, el brillo se liberó en 10.000 rayas. La luz inmortal era nebulosa, una energía caótica surgiendo. Era demasiado poderoso. A pesar de que estas personas eran todas extraordinarias, todos volaron, todos sufrieron heridas graves, la sangre fluyó por sus bocas. 6 reencarnaciones de Dao, este antiguo arte celestial reapareció en este mundo. Una hermosa mujer se limpió la sangre de las comisuras de la boca, diciendo esto con sorpresa y dificultad. Realmente es y 6 reencarnaciones de Dao. El Salón Supremo ha revivido de nuevo, descendiendo a este mundo. Otra persona dijo con voz temblorosa. Capítulo 1096. Genios del robo. Era solo una persona, pero los derrotó a todos. Ese tremendo golpe recién ahora se sintió tan pesado como el cielo y la tierra, sólido e incomparable. Si bien todos se sentían amargados, también estaban increíblemente conmocionados. ¿Todavía existía este tipo de personas entre sus compañeros? Solo un antiguo arte celestial aplastó toda su convicción, haciendo que los rostros de un grupo de talentos celestiales se volvieran monótonos. Sintieron desgana e impotencia, así como una ola de impotencia. ¿Qué tipo de persona era esta? A pesar de que sabían que esto podría ser un antiguo arte celestial, mostrarlo hasta ese punto era bastante inusual. Por lo menos, debería ser difícil de encontrar a su edad, ¿verdad? Ninguno de los presentes era ordinario, todos ellos genios que entraron en la institución de la deidad celestial. La mayoría de ellos ya habían cultivado una hebra de energía inmortal. ¿Qué tan impresionante fue esta alineación? Sin embargo, fueron completamente derrotados. Esto fue demasiado impactante. Si las noticias salieran, definitivamente provocaría un alboroto. Esta persona era demasiado formidable. Incluso si se registraran los 9 cielos 10 tierras, aún podría ser considerado un héroe incomparable. Probablemente comparable a Lutuo. Una joven se sintió extremadamente amargada. A sus ojos, Lutuo era el dios de la guerra más fuerte, imposible de derrotar, otros solo podían ser comparables a él como máximo. A pesar de que sintió que era una humillación, todavía desarrolló este pensamiento. Lutuo tiene esta fuerza porque también capta un antiguo arte celestial. Para nuestro grupo de edad actual, ya se puede considerar un gran logro. Otro joven vestido de blanco dijo con un suspiro, sintiendo una especie de frustración y abatimiento. También podría ser considerado un experto, no el mejor de su antigua tierra, pero aún así considerado uno de los más fuertes. Sin embargo, hoy fue aplastado directamente aquí. Comparable a las personas más poderosas. Los demás también dijeron con un suspiro silencioso. ¿Quién era él? Esto era por lo que mucha gente estaba confundida, mirando continuamente a Xiao. Tenía una cultivación tan poderosa, entonces, ¿por qué no entró en la institución de la deidad celestial? Bien, él es Wan. Estaba exiliado aquí, no muriendo después de entrar en la antigua mina. Es él. Fue capturado por Yuan Qin y reprimido durante 10 años, enviado a este lugar. Algunas personas lo entendieron de repente. Esta persona era Wan, un joven de las provincias de los 3000 Dao. ¿No representaba ese lugar decadencia y salvajismo? A estas alturas, nadie creía que Xiao todavía estuviera vivo. Después de todo, había desaparecido durante bastante tiempo, enviado a la mente antigua, entonces, ¿cómo se suponía que iba a vivir? Sin embargo, ahora, todos sus pensamientos y nociones se derrumbaron. Estas personas, independientemente de si eran hombres o mujeres, eran todos talentos sobresalientes de su área, los jóvenes más poderosos de sus respectivas tierras antiguas, pero ahora fueron derrotados por una sola persona. Xiao los miró, pero no los mató. Fue porque una vez que fuera expuesto, habría consecuencias infinitas. Después de todo, todas estas criaturas tenían poderosos clanes detrás de ellas. Por supuesto, la razón principal fue porque no era alguien adicto a matar. Además, con la frontera desolada volviéndose caótica, una gran batalla inminente, no había necesidad de enterrar a aquellos con el mayor potencial aquí. Aunque no los mató, eso no significaba que Xiao los dejaría ir. Fueron saqueados uno tras otro, todos los raros tesoros que llevaban se convirtieron en suyos. ¿Ji, qué es esto, un pequeño frasco de sangre divina? Xiao estaba atónito. Encontró un recipiente de jade en el cuerpo de un joven, almacenado dentro era de color rojo brillante y sangre brillante. Saltó como una llama, como si estuviera ardiendo. Sangre de fénix. Estaba claro que esta persona no desafiaba el cielo como Lutuo y los demás, al no tener la oportunidad de ingresar a la piscina y realizar un bautismo, pero aún así obtuvo un pequeño recipiente. Excelente, gracias tío. Xiao se rió, expresando su agradecimiento hacia esa persona. No. No puedes aceptar eso.
Esa persona simplemente sintió como si su corazón se desgarrara, sus pulmones se partieran, los ojos se pusieran rojos. Cuando tomaste medidas contra mí, este frasco de sangre ya era mío, incluso tú mismo eres mío. A Xiao no pareció importarle, dijo casualmente. La mitad de este grupo de una docena eran mujeres. Cuando escucharon esto, sus expresiones palidecieron. ¿Este tipo ni siquiera iba a dejar ir a la gente? Entonces, Xiao lo movió a un lado, sin prestarle más atención, arrojando con valentía este frasco en su propio pecho. El alma de esa persona casi colapsa por el dolor, casi queda inconsciente en el acto. Belleza, ¿tienes algo contigo? ¿O quieres que te registre? Xiao levantó a una joven pelirroja, ojos brillantes mientras la evaluaba. No tengo nada. Esta mujer pelirroja era extremadamente sencilla, deslumbrante con sus hermosas pupilas, no estaba dispuesta a ceder. Entonces me miraré yo mismo. Dijo Xiao. Tanteó de arriba a abajo, provocando que ella soltara gritos agudos. Él sacó una pila de contenedores. No está mal, varias docenas de frutos mitad divinos. Xiao estaba bastante satisfecho, moviéndose hacia un objetivo diferente. Jovencito, te lo advierto, no me toques. Con tantos de ellos aquí, naturalmente había personas con personalidades diferentes. Uno de los jóvenes miró con odio a Xiao, no dispuesto a ceder, todavía usando este tipo de actitud para amenazarlo. Con este tipo de personas, Xiao fue bastante sencillo, golpeándolo directamente hasta que su cabeza se hinchó como la de un cerdo. Luego, lo saqueó limpio. Así, sin importar si eran hombres o mujeres, no dejó ir a ninguno de ellos, limpiando este grupo de jóvenes talentos sobresalientes. Hubo algunos que no lo pasaron mal, porque cooperaron. Sin embargo, hubo unos genios con la nariz ensangrentada y los rostros hinchados, golpeados hasta estar medio muertos, en estados lamentables, extremadamente miserables. Entre ellas había dos chicas guapas y violentas que recibieron una paliza. Esto realmente fue golpear violentamente las flores, no solo de nombre sino en realidad, haciendo que esas dos jóvenes sintieran tanto odio que rechinaran los dientes con ira. Si te atreves a mirarme de nuevo, te golpearé el trasero hasta que se dividan en 8 segmentos. Xiao amenazó. Vergonzoso. Odioso. Las dos jóvenes estaban furiosas, sus rostros completamente rojos. Este tipo era demasiado sinvergüenza, no entendía cómo tratar al otro sexo con gentileza, no mostraba ninguna moderación. Independientemente de que fueran hombres o mujeres, también fueron golpeados. Estos dos sentían tanto odio que les dolía la raíz de los dientes. Realmente querían saltar y morder a Xiao hasta matarlo. Había que tener en cuenta que ninguno de sus orígenes era pequeño. Aquellos que cultivaban una hebra de energía inmortal ya eran considerados genios raros, una tierra antigua que solo tenía unos pocos. Mientras tanto, ambos cultivaron 2 hebras de energía inmortal, por lo que podrían ser considerados parte del grupo más poderoso de talentos celestiales. Normalmente, no importa de dónde fueran, siempre serían como lunas rodeadas de estrellas, rodeadas de otras, experimentando una gran atención. Sin embargo, hoy, fueron robados, y esta persona no entendió sus hermosas apariencias, dándoles una paliza directamente antes de saquearlos. ¿Eres siquiera una persona? Una de las jóvenes estaba increíblemente enojada. Normalmente, todos esos genios los rodeaban, sin embargo, hoy, fueron golpeados locamente, incluso amenazados con ser azotados, lo que realmente hace que uno se sienta mareado. Pensilvania. La amenaza ya se hizo realidad, realmente tocó fondo. Fue porque Xiao estaba descontento de que estuvieran ocultando todo, por lo que tomó medidas directamente. Luego les quitó algunos objetos preciosos. Finalmente, una docena de personas fueron tratadas miserablemente, sus cuerpos fueron despojados de bienes. Wan, ¿no sientes que estás actuando un poco excesivo? Vas a entrar en la institución de la deidad celestial al final, así que nos volveremos a encontrar pronto, pero ahora, ¿qué estás haciendo exactamente? Algunas personas no pudieron contenerse, recordándolo en voz alta de esta manera, con la esperanza de que sintiera algo de miedo conteniendo. Creían que Xiao no se atrevía a matarlos, o de lo contrario sería demasiado loco, provocando tremendas olas. Aquellos que cultivaron energía inmortal todos tenían tremendos poderes que los respaldaban, entonces, ¿quién se atrevió a actuar locamente contra estos individuos? Si tantas personas que cultivan energía inmortal fueran asesinadas, eso enfurecería a muchas personas. Yo también debería irme. Dijo Xiao. Se quedó en esta antigua mina durante demasiado tiempo. A pesar de que esta antigua mina todavía estaba llena de misterios, escondiendo una gran suerte natural, no quería quedarse aquí por mucho tiempo.
Fue porque no pudo obtener nada más, y este lugar estaba lleno de incógnitas y peligros. Voy a ir a la institución de la deidad celestial pronto, pero todos ustedes me reconocen, entonces, ¿cómo puedo superar la vergüenza e irme? Dijo Xiao. ¿Qué deseas? Preguntó un joven, revelando una expresión cautelosa. Mientras tanto, una joven estaba aún más aterrorizada hasta que su expresión cambió y su rostro se puso pálido. Relájate, no soy una persona cruel y despiadada, no pediré por tus vidas. Dijo Xiao, revelando una apariencia inofensiva. Todas estas personas lo miraron, comprendiendo profundamente que no era bueno provocar a este tipo. Como resultado, ninguno de ellos se atrevió a gritar imprudentemente. ¿Por qué no discutimos un poco entre nosotros? ¿Todos ustedes eliminan sus recuerdos de la antigua mina? Preguntó Xiao. Me niego. Será mejor que no nos intimides demasiado. Uno de ellos gritó enojado. Polla. Justo en este momento, Xiao tomó acción, blandiendo directamente un garrote de hueso blanco, golpeando la parte posterior de la cabeza de esa persona. Llevaba textos de hueso, un golpe bastante fuerte. Esta persona puso los ojos en blanco un par de veces y luego dejó de moverse y quedó completamente inconsciente. Xiao no actuó cortésmente. Eliminó una parte de las huellas de su mente. Las expresiones de los demás cambiaron. Hacer cosas como esta era extremadamente peligroso. Un solo error puede hacer que el cuerpo y el espíritu se borren. Elegimos olvidarnos de nosotros mismos. Alguien gritó. Poco después, este lugar se volvió ruidoso por las acciones de Xiao. Independientemente de si realmente cooperaron o si tuvo que hacerlo él mismo, al final, este lugar se limpió. El grupo de personas que trató de provocar problemas quedó inconsciente. Espero que cuando entre en la institución de la deidad celestial, todos ya nos olvidemos unos de otros. Dijo Xiao. Estaba claro que esto era imposible, porque no olvidaría los eventos de saqueo que sucedieron hoy, demasiado difíciles de olvidar. Mientras tanto, ninguna de estas personas era normal. A pesar de que su memoria a corto plazo se volvió borrosa, su encuentro en Origin Ancient Mine se borró, aún podrían recuperarse lentamente en el futuro. Capítulo 1097. Figura aterradora. Poco después, Xiao llegó al lugar con pancartas de formación nuevamente. Había 15 personas aquí, precisamente los expertos que previamente había refrenado. Desde cierta perspectiva, Xiao ofendió bastante a los genios de la institución de la deidad celestial, desde el principio hasta ahora, más de 30 personas reprimieron. Quiero saber por qué Yuan Qin quiso reprimirme durante 10 años. Había interrogado a estas personas antes, ahora quería obtener la verificación de estas personas. No sucedió nada inesperado. Estas personas le dijeron prácticamente lo mismo. Se rumorea que una familia de larga vida, el clan del viento, solicitó la supresión. Alguien respondió. Por supuesto, estos eran simplemente rumores que solo se habían difundido recientemente. Nadie sabía si era real o falso. Xiao frunció el ceño. No pensó que había ofendido a este clan antes, no había tratado con ellos antes. No sabía por qué este clan le diría a Yuan Qin que lo reprimiera durante 10 años. El clan debería tener discípulos en la institución de la deidad celestial, ¿verdad? Continuó con otra pregunta. Lo hacen, Feng Xingtian, 3 hebras de energía inmortal, su cultivo es impactante en el pasado y el presente en nuestro grupo de edad, uno de los genios más poderosos de los 9 cielos 10 tierras. Uno de ellos respondió. Feng Xingtian. Xiao recordó estos 3 personajes, guardándolos en su memoria. Luego, miró a estas personas y dijo. Todos, paguen el rescate. Sin duda, iba a comenzar otra ronda de saqueos. Todos los tipos de bienes raros que tenían estas personas fueron despojados y luego comenzó a eliminar sus correspondientes recuerdos. Finalmente, se sintió satisfecho, escondiéndose rápidamente en las profundidades de la antigua mina. Xiao comenzó a pensar en cómo volvería a encontrarse con los ancianos de la institución de la deidad celestial. ¿Debería salir corriendo así, o debería esperar a que entren? Mientras pensaba esto, ocurrió un imprevisto. En la oscuridad, pares de ojos verdes brillaron uno tras otro, como si pertenecieran a lobos hambrientos. Hacían temblar el alma de uno, sentirse realmente aterrorizado. Los finos pelos de Xiao se erizaron inmediatamente, dándose la vuelta para irse. Sin embargo, descubrió que había incluso más pares de ojos verdes cerca de la entrada, y actualmente lo estaban rodeando y cortándolo. Esta situación fue extremadamente mala. La expresión de Xiao cambió. No tuvo más remedio que apresurarse más adentro. Oh, los rugidos de las bestias sonaron, sacudiendo el cielo y la tierra. Toda la mina antigua de Origen estaba temblando. En el mundo exterior, los rostros de un grupo de personas cambiaron.
Escucharon el rugido de la misteriosa bestia, sintiendo que las cosas se estaban volviendo ominosas. Las caras de los dos ancianos de la institución de la deidad celestial se hundieron como el agua. El horno de los 9 fénix ya voló de regreso, pero esos discípulos no regresaron. ¿Qué pasó exactamente? Las lámparas de sus almas siguen brillando, ni una sola muere. ¿Por qué no regresan después de entrar? Los dos se sintieron impotentes, sintiendo una profunda sensación de fatiga. A tantos genios les sucedieron cosas inesperadas, pérdidas demasiado grandes, intolerables. Los últimos días ya vieron que aquellos genios que entraron a la antigua mina podían regresar a salvo, así que empezaron a bajar la guardia. Nunca esperaron perder más de 10 personas a la vez. No hay forma, entraré para echar un vistazo. Dijo un anciano. Fue porque escuchó rugidos de bestias. Algo parecía estar mal con Origin Ancient Mine, así que si esperaban más, algo peligroso podría sucederles a los genios. Déjame ir. El otro habló. Además, agarró el horno 9 Fénix, corriendo rápidamente hacia la mina antigua Origen. Los dos no podían avanzar juntos, necesitaban que una persona les brindara apoyo. Esto también fue para evitar que ambos desaparecieran dentro. Originalmente se suponía que esto era una experiencia, sin embargo, este tipo de cosas sucedieron al final, haciéndolo sentir dolores de cabeza y culpa, lamentando su elección de venir a Origin Ancient Mine. Ese anciano se convirtió en una imagen vacía, la velocidad demasiado rápida, la mano sosteniendo el horno 9 Fénix del tamaño de un puño que fluye con una luz multicolor escarlata. Rápidamente desapareció dentro de la antigua mina, desapareciendo así. En la superficie, muchas sectas estaban alborotadas. Una gran figura de la institución de la divinidad celestial entró en la mina. Este no era un asunto menor. ¿Podrá regresar a salvo? Había que decir que el horno de los 9 Fénix era extraordinario. En las manos de este tipo de gran figura, su poder divino era inigualable, destruyendo todo en el camino, superando con creces el de cuando esos estudiantes lo operaban. ¿Qué es esto? Tan pronto como entró, vio par tras par de ojos verdes, actualmente mirando en una dirección como si estuvieran persiguiendo algo. Eran bestias antiguas que nunca antes se habían visto. Sin embargo, eran extremadamente poderosos, originalmente cadáveres. La expresión del anciano de la institución de la deidad celestial se volvió grave, sintiendo un poco de inquietud. Sostuvo el horno de los 9 Fénix en la mano, corriendo rápidamente hacia afuera, porque sintió las auras de algunos estudiantes. Poco después, vio una pila de personas colocadas dentro de una formación, ninguna de ellas se movía. ¡Qué alivio! No hay peligro para sus vidas. Estos estudiantes estaban en estados terribles, los ojos vacíos, como si hubieran olvidado lo que había sucedido anteriormente. Poco después, este anciano encontró otra docena de individuos en una formación diferente. Todos los discípulos fueron encontrados, inesperadamente ni uno solo muerto. Esta es una maravillosa sorpresa. Sin embargo, cuando vio a esas bestias antiguas, su mente se volvió pesada de nuevo. Esas criaturas tenían un aura podrida, pero eran extremadamente poderosas, lo que hacía que uno se estremeciera por dentro. ¿Qué están persiguiendo? El anciano de la institución de la deidad celestial reveló una expresión sospechosa. Quería seguirlo y echar un vistazo. Ki. Aunque la edad de este anciano no era joven, era tan ágil como un conejo, audaz como un gran pen extendiendo sus alas, extremadamente rápido. Sin embargo, cuando lo persiguió dentro, se estremeció con frialdad poco después. Vio una figura que lo hizo temblar incontrolablemente con solo una mirada distante. Esto era algo que nunca había sucedido antes. Después de lograr el Dao, su cultivo alcanzó el punto más alto de su vida, nunca se había encontrado con este tipo de situación. Su alma en realidad estaba convulsionando, sintiendo la necesidad de inclinarse. Su fuerza ya era tan aterradora, no lo suficiente para dominar todas las sectas bajo el cielo, pero no debería estar temblando de miedo como este. No pudo disminuir este sentimiento innato de miedo incluso con el horno 9 Fénix en la mano. Finalmente, vio esa figura. Esa persona se dio la vuelta, revelando su verdadera apariencia. El anciano de la institución de la deidad celestial sintió como si hubiera sido golpeado por un trueno, todo su cuerpo se entumeció, los pelos blancos se erizaron, conmocionado hasta el extremo, todo el cuerpo frío. Esa era una persona con un rostro sin vida, ojos increíblemente vacíos sin una expresión. El anciano de la institución de la deidad celestial había conocido a esta persona antes. ¿Es realmente él? Su voz temblaba, sintiendo un gran horror en su interior. Este no era alguien de la era actual, pero para él y algunos de los individuos más poderosos, no era un rostro demasiado desconocido.
Fue porque en los 9 cielos 10 tierras, dentro de algunos templos antiguos, se consagró la estatua del cuerpo dorado de esta persona. Era un experto incomparable de la última gran era. Si no era poderoso, ¿cómo podría ser adorado su figura en esos templos antiguos? Cuando fue atravesado por esos ojos vacíos, el anciano de la institución de la deidad celestial sintió un escalofrío correr de la cabeza a los pies. En ese instante, sintió que se estaba asfixiando, su respiración a punto de detenerse. Este tipo de sentimiento era increíblemente terrible, incluso su alma estaba a punto de dejar su cuerpo. ¿Qué tipo de persona era esa? A pesar de que llevaba energía mortal, todavía poseía un poder tan aterrador. El anciano de la institución de la deidad celestial ni siquiera se tomó el tiempo para pensar más, corriendo directamente. Incluso con el Nine Phoenix Furnace en la mano, todavía no quería correr ningún riesgo, no se atrevía a quedarse atrás. Esa figura miró hacia la dirección de la que se había alejado, todavía parada sin vida, extremadamente silenciosa. Solo después de un tiempo caminó hacia adelante. Xiao naturalmente sintió el gran peligro, sintiendo como si se estuviera acercando a la muerte. Sabía que había una criatura que definitivamente no podía derrotar acercándose a él. Al final, Xiao se escondió dentro de ese antiguo palacio negro, de pie junto con los expertos de Six Dao Reincarnations, esperando en silencio con el diagrama de los 10.000 espíritus en la mano. Realmente se quedó indefenso, sin forma de proceder. Se escondió dentro del antiguo palacio negro. Los rugidos de las bestias sonaron desde la distancia. Esas eran bestias antiguas, de gran fuerza, que rodeaban este lugar. Al mismo tiempo, Xiao sintió esa ola de energía mortal. Simplemente se sentía como si hubiera llegado un dios de la muerte, uno que cosecharía la vida de cualquiera que viera. Xiao no se movió, esperando a que él y esas otras criaturas se fueran. Podía sentir que mientras saliera, esa criatura podría matarlo con un giro de su mano. Si realmente quisiera matar a Xiao, entonces las cosas serían mucho más problemáticas. Aunque fue bastante extraño. Esa criatura humanoide asustó al anciano de la institución de la deidad celestial con una sola mirada, sin embargo, ahora, estaba dudando mucho, sin abrir las puertas del palacio y entrar. Parecía estar pensando, un poco en conflicto sobre si debería o no entrar al palacio negro. Xiao estaba bastante nervioso. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué sintió que era algún tipo de existencia eterna renacida? Después de que pasó un corto periodo de tiempo, la presión desapareció, los rugidos de la bestia también desaparecieron. Cuando Xiao abrió las grandes puertas negras, descubrió que ese individuo se había ido. ¿Siente un miedo reprimido hacia este antiguo palacio? Xiao estaba bastante sorprendido. ¿Qué tipo de personas fueron las que dejaron atrás este antiguo palacio negro? De hecho, hizo que esa persona sintiera un miedo instintivo, que no estaba dispuesta a entrar precipitadamente. Además, era un cadáver que desarrolló inteligencia. No puede ser un rey inmortal incomparable, ¿verdad? Xiao sintió que su espalda se enfriaba. La sensación que sintió en ese momento era demasiado terrible, lo que le hizo sentir una sensación de impotencia, sin atreverse a resistir. Solo podía esperar. Wu, tengo que aumentar mi fuerza, dirígete primero a la institución de la deidad celestial. Él tomó esta decisión. Cuando dejó las provincias de los 3000 Dao, había visto la fuerza de Yuan Qin y los otros individuos, se encontró con el peligro en Origin Ancient Mine, sintiendo profundamente que el nivel de la deidad celestial era solo el comienzo. Aún quedaba mucho camino por recorrer. Capítulo 1098, Polizón. Xiao estalló. Ya se había quedado dentro de la mina oscura durante muchos días. Ahora que vio una cadena montañosa ascendente y descendente, una luz brillante del día, se sintió como si estuviera soñando. El mundo subterráneo era extremadamente nuevo y extraño, lleno de cosas extrañas. Claramente era una antigua mina abandonada, pero ocultaba un sinfín de misterios. Había restos históricos de inmortales y seres indestructibles. Se sospechaba que este lugar tenía el cadáver de un rey inmortal, así como restos históricos como el Palacio Negro. Había muchas cosas que estaban ocultas, los misterios imposibles de adivinar. En realidad, cuanto más reflexionaba Xiao sobre esto, más sentía que este lugar era extraordinario. Incluso algo como el horno de los 9 fénix había sido enterrado al azar aquí, por lo que solo el cielo sabía lo que estaba enterrado en las profundidades de este lugar. Desafortunadamente, lamentablemente no encontró ninguna piedra de vida. Llegó y se fue a toda prisa, sin ver ninguna de estas maravillosas piedras. Quizás los había encontrado en el camino, pero los pasó por alto. Este lugar era demasiado peligroso.
Con ese tipo de cadáver poderoso e indestructible que ya había desarrollado inteligencia allí, casi atrapándolo en el Palacio Negro, no podía quedarse adentro sin importar qué. El aire en el suelo no era tan limpio, hasta el punto de que podría llamarse sucio, abrasador. Fue porque no había plantas aquí, por lo que cuando el suelo se iluminaba directamente, asado por la luz del sol ardiente, las condiciones naturales naturalmente se volvían bastante desagradables. Cuando Xiao salió, usó la tierra en pulgadas de habilidad divina, ingresando a la tierra, rápidamente, dejando este lugar, sin llamar la atención. Fue porque se habían producido grandes cambios aquí, incluso el anciano de la institución de la deidad celestial se retiró en estado de shock y salió corriendo. Los otros grandes poderes, naturalmente, no se atrevieron a quedarse aquí. Solo que todavía había gente en la distancia, y además bastantes, permaneciendo aquí. Por supuesto, las personas más importantes se habían retirado temporalmente, ingresando a los buques de guerra de la cúpula estelar, dirigiéndose al cosmos para mantenerse alejados temporalmente de los peligros. Origin Ancient Mine tenía demasiados secretos, nadie se atrevía a actuar descuidadamente. Incluso si llegara un verdadero ser supremo, todavía podrían sentir cierta aprensión, no dispuestos a entrar imprudentemente. Esta estrella era extremadamente grande, su superficie era enorme. Xiao mantuvo un perfil bajo, sin querer exponerse, dejando este lugar en secreto. Volar directamente de regreso al cielo inmensurable era demasiado difícil. Fue porque en este momento, ya había entrado en el espacio exterior, esta estrella bastante lejos de esa tierra antigua. Si realmente tenía que cruzarlo él mismo, no se sabía cuántos meses y años pasarían antes de que lo lograra. Además, hubo muchos restos dañados en el camino, patrones de formación interminables. Este dominio estelar solía ser un antiguo campo de batalla, lleno de cardos y espinas, difícil de atravesar. Solo puedo esperar. Xiao apretó los puños. Ya se quedó aquí durante tanto tiempo, no haría mucha diferencia esperar 1 o 2 días más. Al final, esta visita a Origin Ancient Mine lo dejó más asustado que herido. Su mayor recompensa fue ese antiguo arte celestial, que probablemente se convertirá en la piedra angular en la que confió para mantenerse erguido en la institución de la deidad celestial. Era porque, por lo que él sabía, los genios más poderosos poseían artes celestiales antiguas, y no era bueno provocarlas. Por supuesto, ahora que obtuvo el líquido medicinal de larga duración, experimentando un gran renacimiento, esto también fue una gran ganancia. El actual, sin importar si era su carne o su espíritu, ambos se fortalecieron enormemente. También fue precisamente por estos que ahora podría considerarse que se fue en la misma línea de salida que los demás. De lo contrario, los genios que eran más famosos ya experimentaron el bautismo de sangre de Fénix, difícil de alcanzar para él. La institución de la deidad celestial es realmente un buen lugar, incluso con True Phoenix Blood, con un respaldo bastante bueno. Estoy casi un poco impaciente por entrar. Dijo Xiao. Al mismo tiempo, soltó un suspiro. Inesperadamente descubrió un verdadero tallo de medicina de larga duración en Origin Ancient Mine, pero no pudo capturarlo. Esa criatura fue demasiado rápida. Esto lo dejó extremadamente arrepentido. No se podrían encontrar muchos tallos incluso si se buscaran todos los 9 cielos 10 tierras, mientras que había uno aquí. Con esta medicina, uno podría obtener una larga vida, volverse inmortal. Ni siquiera podía ver claramente qué tipo de medicina era, cuál de las medicinas inmortales era de los registros antiguos. Por supuesto, también tenía otras sospechas. Esa medicina de larga duración podría haberse formado muy bien después de la muerte de un rey inmortal. Fue porque había este tipo de registros en los libros de huesos. Hubo reyes inmortales incomparables que murieron, convirtiéndose en medicinas imperecederas, existiendo eternamente. Realmente es misterioso, medicina inmortal eterna, antiguo palacio negro, horno de 9 fénix y otras cosas, ese lugar tiene demasiados misterios ocultos en su interior. Xiao revoloteó alrededor de esta área durante varios días, inspeccionando los campamentos de esos grandes poderes. Sin embargo, todavía no había grandes buques de guerra que despegaran, ni nadie se fue. Necesitaba una oportunidad, necesitaba tomar prestados los barcos de guerra de esa gente para zarpar. Solo podía esperar. Esto requirió mucha paciencia. Xiao sintió como si el tiempo se estuviera prolongando, la espera era atormentadora. Después de todo, ya tomó la decisión de irse. No quería perder el tiempo aquí, porque cada momento era extremadamente importante para él. De lo contrario, la otra parte no habría querido reprimirlo durante 10 años. Basado en su intuición, definitivamente hubo un tremendo beneficio en la institución de la deidad celestial que tal vez solo unos pocos elegidos podrían obtener.
De lo contrario, sus rivales no habrían ido tan lejos para enfrentarse a él. Se podría decir que reprimirlo así era un poco despreciable, dejándolo furioso. Solo que no sabía si los rumores que escuchó eran reales. ¿Fue esto realmente hecho por la familia de larga vida del clan del viento? Ni siquiera entró en la institución de la deidad celestial todavía, pero ya parecía haber algunos oponentes poderosos de los que tener cuidado, por ejemplo, ese Lutuo y el Feng Xingtian del clan del viento. Mientras tanto, la joven de la familia de larga vida también podría ser una rival cercana. Cuando pensó en la familia Wang, no pudo evitar frotar la banda de diamantes en su cabeza. Esta cosa era bastante resistente, todavía le ataba la cabeza, no había forma de quitársela. Con su fuerza actual, este artefacto mágico de metal brillante no necesariamente podría restringirlo. Sin embargo, quitarlo fue un poco problemático, no tenía mucha confianza en tener éxito. Fue porque previamente había intentado usar la Everlasting Immortal Sword para abrirla, pero finalmente descubrió que la banda de diamantes estaba cubierta de textos de huesos, inesperadamente a punto de explotar. Esta cosa en realidad iba a destruir todo indiscriminadamente. Xiao no se atrevió a actuar imprudentemente, después de todo, esta cosa estaba demasiado cerca de su espíritu primordial, un solo error podría volar la corona de su cráneo, hiriendo al espíritu primordial. Sin embargo, tenía confianza en no ser reprimido por él, capaz de ignorar su existencia. Quitarlo fue extremadamente problemático. La banda de diamantes parpadeó con luz plateada, brillando como un arco iris. Mientras lo usaba en su cabeza, Xiao exudaba un estilo único y encantador. Bajó su cabello, haciendo todo lo posible por ocultar este artefacto mágico, haciéndolo menos visible. Sin embargo, cuando hizo esto, era un poco como un monje asceta. Olvídalo, haré que la familia Wang se lo quite en el futuro. Si realmente se reduce a eso, capturaré a su joven dama en la institución de la deidad celestial. Xiao murmuró. Estaba extremadamente descontento. Se vio obligado a usar esta cosa, lo que lo hizo sentir extremadamente incómodo, molestándolo enormemente. Después de esperar muchos días, Origin Star finalmente se encontró con algo de actividad. Un gran barco azul descendió desde la distancia. Mucha gente lo rodeó de inmediato, esperando que se abriera el buque de guerra. Xiao estaba agitado. También corrió, mezclándose con la multitud. Este era un barco de esclavos que entregó de 800 a 900.000 cultivadores, estos esclavos se usarían para cavar los alrededores de la antigua mina. Naturalmente, gente de las grandes potencias subió a hacer negocios. Xiao se escondió entre la multitud. Vio cómo los esclavos eran obligados a bajar grupo tras grupo, y luego observó cómo los cultivadores bajaban del barco y subían a esta estrella. Sus ojos eran profundos, buscando una oportunidad para colarse. El gran barco se detuvo durante 2 días. Durante este periodo, este lugar estuvo lleno de actividad y ruido. Había gente de algunas grandes potencias que iban a tomar prestada esta nave para regresar. Esto era algo bastante común. Normalmente, siempre que fueran barcos los que vinieran aquí a menudo, siempre mostraban la cara, traían a la gente aquí en el camino. Xiao aprovechó la oportunidad, entrando en la antigua nave. Había mucha gente, este lugar ruidoso y caótico. Xiao aprovechó el desorden para subir al barco. Por supuesto, aquellos con estatus más bajos que querían ingresar tenían que pagar precios altos. Afortunadamente, saqueó a un grupo de genios de la institución de la deidad celestial. Cuando subió, no tuvo más remedio que regalar unos pocos tesoros celestiales raros, deslizándose así. En este tipo de situaciones, estos barcos de esclavos siempre abrían un ojo y cerraban el otro, porque habían visto demasiadas cosas. Los discípulos que cometieron errores a menudo eran enviados aquí por sus familias, por lo que tenían que encontrar una manera de escapar. Es por eso que este proceso aún fue relativamente fluido para Xiao. Por supuesto, primero cambió su apariencia con las 72 transformaciones para evitar encontrarse con peligros ocultos. El gran barco despegó. Se podían escuchar los sonidos de Wu mientras se movía por el horizonte. Se convirtió en un rayo de luz azul, entrando rápidamente en el oscuro cielo estrellado. Algo no está bien, parecía haber sentido una fluctuación de la banda de diamantes en este momento. Entró en el barco antiguo. Apareció un hombre de mediana edad de la familia Wang, levantando la cabeza hacia el buque de guerra que desaparecía. Entonces, un anciano también se apresuró a acercarse con sospecha, mirando hacia el cielo nocturno oscuro como la boca, sintiéndose increíblemente desconcertado. No hay manera, ¿verdad? Ese joven debería haber muerto en Origin Ancient Mine. No me digas que todavía puede aparecer, dijo el hombre de mediana edad.
En su opinión, todos los genios de la institución de la deidad celestial habían sufrido reveses, e incluso 2 ancianos de la academia huyeron. Entonces, ¿cómo podría Wang, que había entrado en la antigua mina durante muchos días, seguir vivo? Qué lástima, y si lo enviaran al lado de la joven señorita, definitivamente se convertiría en un poderoso sirviente. Después de todo, ya había cultivado 2 hebras de energía inmortal, pero murió así. Demasiado desperdicio, y un anciano suspiró, sintiendo pesar. La gran nave se movía a través del cielo estrellado, moviéndose continuamente a través de las grietas en el espacio, acelerando hacia adelante. De lo contrario, si los cultivadores tuvieran que volar ellos mismos, era fácil perderse en el cosmos oscuro helado. Aparte de la tremenda distancia, era difícil mantenerse en el camino correcto. Finalmente, se acercaron a un gran continente antiguo, regresando al cielo inmensurable. Esta vez, voy a entrar en la institución de la deidad celestial, tengo que levantarme. Xiao se dijo a sí mismo, con ojos decididos. Capítulo 1099. Institución de la deidad celestial. El antiguo continente es vasto e ilimitado. Este lugar se conoce como el paraíso inconmensurable, en lo alto, con vistas al dominio estelar. Había 9 cielos en total, siendo este solo uno de ellos, un lugar legendario. No se podía ver el horizonte en absoluto. Muchas estrellas estaban dispuestas una al lado de la otra, pero en comparación con esta tierra antigua, eran como granos de arena. Estaba claro que había más de un sol celestial. Cada región tenía la suya propia, levantándose al amanecer, bajando al anochecer. Todo formado a partir de los cadáveres de antiguos cuervos dorados. Xiao dijo con un suspiro. Sabía que había algunos cuervos dorados antiguos cuya fuerza era poderosa sin comparación, entre ellos existencias que excedían los límites del mundo mortal. Desafortunadamente, ya habían muerto, sus cadáveres ahora se convirtieron en soles. No mucho después de que Xiao dejara el buque de guerra, un gran barco púrpura se movió a través del vacío, ingresando a este antiguo continente, alcanzando al buque de guerra azul. Hermano Dao, por favor espera. Este también era un barco de esclavos. Se apresuró desde Origin Star, acelerando aquí para alcanzar el buque de guerra azul. ¿Qué es? El buque de guerra azul se detuvo y el capitán preguntó. Venimos de Origin Ancient Mine, un esclavo importante de nuestro clan escapó, un anciano de la familia Wang corrió hacia ellos. Iba a regresar para empezar, así que bien podría aprovechar esta oportunidad para verificar las sospechas en su corazón. Desafortunadamente, cuando llegó a este continente, había un grupo que ya había abandonado el buque de guerra azul. Incluso si subía al buque de guerra para buscar, todavía estaba destinado a la decepción. Xiao no sabía sobre estas cosas. Tomó prestada una formación de transporte antigua en el suelo para dejar este lugar. Institución de la deidad celestial. Solo tenía un objetivo. Tenía que apresurarse a ese lugar y satisfacer sus aspiraciones. Desde que dejó las provincias de los 3000 Dao, el viaje no pudo considerarse sencillo, con muchos retrasos importantes. Tenía que apresurarse en el menor tiempo posible. No quedaba tiempo para desperdiciar. Anteriormente había visitado una parte de la desolada frontera, ascendió a la montaña imperecedera y vio que las criaturas de ese lado ya habían comenzado a moverse, también preparándose para la guerra. El tiempo apremiaba. Si no podía levantarse rápidamente, ascendiendo hasta la cima, una vez que estallaba la gran guerra, ni siquiera el talento más impresionante era suficiente. Uno necesitaba alcanzar reinos de cultivo superiores. Todavía está demasiado lejos. Xiao estaba un poco estupefacto. Realmente no esperaba que este continente fuera tan vasto, el llamado cielo inconmensurable, muchas veces más grande que las 3000 provincias de Dao. Los 9 cielos estaban muy por encima, más grandes que las 10 tierras, las heroicas figuras aquí trayendo una gloria aún mayor a este lugar. Al igual que las 3000 provincias tenían las 8 regiones del reino inferior, las 10 tierras de los 9 cielos, aunque no tan exageradas, eran muchas veces más grandes. Xiao sintió un poco de dolor de cabeza. Solo podía dirigirse a esas ciudades gigantes y pagar altos precios para moverse a través de las formaciones de transporte. De lo contrario, volar todo el viaje no era demasiado realista. Xiao tomó prestadas formaciones de transporte una tras otra, caminando por ciudades antiguas una y otra vez, avanzando continuamente en una dirección. Después de pasar medio mes y usar muchos tesoros raros, finalmente se acercó a su destino después de tomar prestado el poder de unas pocas formaciones de transporte gigantes, llegando a la región donde estaba la institución de la deidad celestial. Stellar Sea, un lugar legendario. Había demasiadas leyendas sobre este lugar.
Se rumoreaba que durante la gran batalla del pasado, cayeron innumerables estrellas, todas aplastando hacia abajo, produciendo un resplandor estelar sin fin. Cuando uno miraba desde la distancia, era como si un arco iris divino conectara los cielos, colores brillantes, hermosos, incomparablemente deslumbrantes. Durante esa batalla, un ser poderoso destrozó la cúpula celestial. Incontables grandes estrellas cayeron, ahogando directamente este lugar cubierto de un brillo sin fin. Cuando uno miraba desde la distancia, era como si estuvieran mirando un mar de estrellas. Posteriormente, este lugar se convirtió en una extensión de tierra abandonada. Fue porque cayeron demasiadas estrellas, arruinando completamente este lugar. Si no fuera porque este lugar es lo suficientemente vasto y tiene innumerables grandes formaciones, definitivamente habría sido aplastado, completamente destruido. A pesar de ser este el caso, este lugar aún sufrió grandes cambios, los campos se convirtieron en regiones montañosas. Fue porque había innumerables estrellas fugaces. Aunque hubo algunos que se estrellaron contra la Tierra, todavía había grandes cantidades en la superficie del suelo. Una cadena montañosa hecha de estrellas fugaces. Además, esta cadena montañosa era inimaginablemente alta, se elevaba hacia las nubes, llena de un aura majestuosa y opresiva. Por supuesto, la razón por la que hubo este tipo de escena fue por las grandes formaciones. De lo contrario, ¿cómo podrían quedar tantas estrellas atrás? Finalmente, hubo otro gran ser que vino a refinar este lugar, convirtiendo verdaderamente las estrellas caídas en una cadena montañosa. Mientras tanto, las plantas comenzaron a crecer una vez más. Esta región fue nombrada así Stellar Sea. Aparte de las estrellas, había algunos fragmentos de tesoros supremos enterrados aquí, e incluso sangre y huesos de expertos sin igual, lo que hacía que este lugar fuera aún más divino y extraordinario. Además, hubo algunas cuevas inmortales que fueron enterradas bajo tierra por innumerables estrellas. Después de tantos años, Stellar Sea ya florecía con vida. Hubo muchas áreas donde surgió la energía Dao inmortal, haciéndola parecer cada vez más divina y auspiciosa. La institución de la deidad celestial eligió este lugar como su ubicación. Este fue el lugar más auspicioso. Se rumoreaba que debajo de la cordillera donde residía, descansaba una cueva inmortal de la última gran era, esperando ser excavada, a punto de aparecer. Normalmente, había una débil energía inmortal por toda la academia, verdaderamente misteriosa y extraordinaria. Esta era claramente la tierra de cultivo más ideal, suficiente para que las grandes sectas antiguas lucharan por ella. Solo al convertirlo en la base de la institución de la deidad celestial, las otras sectas se calmaron y dejaron de luchar por ello. Stellar Sea era extremadamente grande, esta región comparable a 10 provincias de las 3000 provincias. Cuando llegó, descubrió con solo preguntar un poco que casi todos sabían dónde estaba la institución de la deidad celestial. No tenía que preocuparse por perder el rumbo en absoluto. Fue porque había mucha gente corriendo hacia ese lugar durante este tiempo, deseando ser elegidos para poder ingresar a la academia. En el camino, Xiao se encontró con bastantes jóvenes talentos. Después de preguntarles, se enteró de que se dirigían al mismo destino, deseando ingresar a la institución de la deidad celestial. Esto lo dejó conmocionado. ¿No terminó la selección? ¿Por qué todavía había tanta gente apresurándose? Cuando entró en las profundidades del mar estelar, acercándose a la institución de la deidad celestial, se encontró con más y más personas en el camino. Había algunos que cabalgaban sobre elefantes divinos antiguos blancos, otros sentados sobre gorriones marcados con dragones, todos eran discípulos de grandes poderes. Por fin llegó. Más adelante, las grandes montañas eran majestuosas, la energía púrpura se desbordaba, la luz auspiciosa surgía. Podía decir que esta era una tierra pura rara a partir de una sola mirada. Las montañas subieron y bajaron, como si hubiera más de 10.000 dragones verdaderos durmiendo aquí. La cordillera aquí está amontonada por estrellas emperador, llena de esencia espiritual, cubierta densamente de materia divina. Alguien dijo. Xiao se sorprendió tan pronto como llegó a las puertas de la montaña. Había demasiada gente aquí, ¿verdad? Había todo tipo de pájaros divinos en el cielo, con algunos príncipes y jóvenes señoritas, todos ellos individuos talentosos con una cantidad determinada de logros en el camino del cultivo. Se podría decir que todos eran expertos, ni uno solo ordinario. Había muchas bestias bárbaras en el suelo que tiraban de antiguos carros de guerra, sus cuerpos liberaban una energía asombrosa. También llevaban los talentos destacados de diferentes clanes, incluidos entre ellos los herederos más poderosos de una región, las princesas de la corte imperial. Los estados de estas personas eran extraordinarios, los antecedentes extremadamente buenos.
Había demasiada gente, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, sin fin. Independientemente de si era el cielo, el suelo o los picos de las montañas, todos estaban atestados de criaturas. Xiao se sintió un poco mareado. Esto fue demasiado cruel, ¿verdad? Había tantos aquí, pero probablemente solo uno podría entrar. Dentro de la puerta de la montaña, era increíblemente puro y santo. Los palacios de Jade descansaban en enormes montañas uno tras otro, una luz inmortal surgiendo, una energía auspiciosa persistiendo, la escena increíblemente asombrosa. Esas montañas tenían medicinas sagradas que liberaban su fragancia, fluyendo con colores brillantes. Incluso se podían ver medicinas divinas, moviéndose por la región montañosa, dejando a uno aturdido. Había enormes lagos, criados dentro de ellos antiguos dragones de inundación divinos, tratados como peces en un acuario. De vez en cuando, el agua salpicó hacia afuera, un resplandor eléctrico se enroscó. Xiao solo le dio a este lugar algunas miradas apresuradas, pero ya no pudo evitar suspirar. Esto realmente se hizo a gran escala. La puerta de la montaña era extremadamente vasta, no se podía ver su final, solo se podían ver las escenas más externas. ¿Por qué vino tanta gente? ¿No terminó la selección de los discípulos hace mucho tiempo? Xiao no pudo evitar preguntar a quienes lo rodeaban. Inmediatamente hubo personas a su alrededor que pusieron los ojos en blanco, sin prestarle atención. Solo una persona preguntó confundida. ¿Podría ser que no quieras convertirte en un seguidor? Solo estas palabras dejaron a Xiao conmocionado. Poco después, solo después de preguntar cuidadosamente, se enteró de la verdadera situación. Inmediatamente se quedó estupefacto. La selección de discípulos de la institución de la deidad celestial había concluido hace mucho tiempo. Lo que los talentos sobresalientes de varias sectas y talentos excepcionales vinieron aquí no fue para convertirse en un discípulo, sino para convertirse en los seguidores de los discípulos principales. En cada período de tiempo, habría algunos discípulos en la institución de la deidad celestial que elegirían algunos sirvientes, sirvientas, seguidores, etc. Todas estas personas vinieron de lejos para tener la oportunidad de ingresar a esta institución de la deidad celestial, sin importar ese tipo de identidad. Xiao se sorprendió, realmente le resultó un poco difícil de entender. Había jóvenes seres supremos entre los presentes, poderosos herederos de clanes, antiguas princesas de la corte imperial y otros. Con sus identidades, sus extraordinarios cultivos, ¿tenían que llegar tan lejos? Parece que realmente no lo entiendes. Después de ingresar a la institución de la deidad celestial, convertirnos en los seguidores de esos discípulos centrales, si somos lo suficientemente impresionantes, existe la posibilidad de convertirnos en verdaderos discípulos. Alguien explicó. Por una oportunidad, incluso la perla de un clan está dispuesta a servir primero como sirvienta, ¿el joven supremo de un clan está dispuesto a servir como sirviente? Preguntó Xiao. Todas las cosas requieren un precio, y mucho menos entrar en la institución de la deidad celestial, un lugar donde se puede obtener la herencia más poderosa de la historia. Dijo una hermosa niña con un suspiro. ¿La herencia más poderosa de la historia? Xiao estaba asombrado. Los que lo rodeaban ya no le prestaban mucha atención, porque descubrieron que él no sabía nada, solo una persona ignorante. Capítulo 1100, discípulo abandonado. Xiao se frotó la nariz, tratando de ocultar su vergüenza. Las montañas eran majestuosas, todas formadas por estrellas. Después de todo este tiempo, la esencia espiritual se liberó continuamente de ellos, convirtiendo este lugar en la tierra pura más preciosa. La institución de la deidad celestial tenía demasiados picos grandes, se rumoreaba que cada verdadero discípulo tenía una gran cantidad de tierra espiritual para sí mismo. Este lugar era extremadamente vasto. La gente de afuera se conmovió mucho tiempo. Podían ver palacios de jade, cascadas y manantiales voladores, medicinas divinas que podían correr y moverse, y energía inmortal en aumento. ¿Por qué no salen todavía? Ya hemos esperado tanto tiempo. Alguien se quejó. Muchos de los individuos aquí eran los héroes más poderosos de sus clanes, las princesas imperiales de los países. No solo su Dao era profundo, su fuerza era grande, sus estados también eran formidables. Naturalmente, también había personas como Xiao, que creían que ser el seguidor de otro no coincidía con su estado, sintiéndose un poco en conflicto por dentro. Normalmente, estos estaban todos por encima de los demás. Siempre que partieran, todos serían como lunas rodeadas de estrellas, protegidas y mimadas por los miembros de su clan. Sin embargo, hoy, después de venir aquí, solo podían esperar pacientemente a que la institución de la deidad celestial viniera a personas selectas.
Suspiro, incluso yo, el sucesor de un clan, solo puedo esperar convertirme en el seguidor de otra persona. Realmente es un poco difícil de aceptar. Un joven con una túnica bordada dijo con un suspiro, luciendo extremadamente noble. Baja la voz, si no estás dispuesto, vete. Hablar así solo es causar problemas. Alguien avisó. Piensa en esas antiguas damas celestiales imperiales. Si son elegidos, terminarían como seguidores, tal vez incluso sirvientas. ¿Serían aún más perjudicados sus estados? Hubo algunos que no se resignaron. Vinieron aquí después de escuchar las estrictas advertencias de sus mayores, por lo que se sintieron un poco frustrados. Sin embargo, la mayoría de las personas aquí realmente querían convertirse en seguidores de los discípulos de la institución de la deidad celestial. Querían aprovechar esta oportunidad para ascender a los cielos, adquirir las calificaciones para cultivar la herencia más poderosa de la academia. En términos generales, los discípulos de la academia eran todos extraordinarios, casi todos cultivaban energía inmortal. Además, estas personas tenían estados sobresalientes para empezar, todos estos jóvenes seres supremos alimentados con los mayores recursos de sus respectivos clanes. Sus logros futuros fueron inimaginables. Es por eso que estos talentos sobresalientes, las perlas antiguas del país y otros, a pesar de sentirse un poco reacios por dentro, todavía se consuelan después de venir aquí y pensar detenidamente las cosas. Fue porque esas personas se olvidan de su cultivo, solo sus estados estaban por encima de los de aquí. Espero que el heredero de una familia de larga vida me elija. Un joven apretó los puños, luciendo bastante joven y tierno, hablando de esta manera esperanzada. De inmediato alguien se rió y dijo: no me digas que estás esperando que la perla de una familia de larga vida se interese por un mocoso como tú. Cuando otros escucharon esto, la cara de ese joven se sonrojó de inmediato. Familia de larga vida, esas eran familias que tenían un inmortal como antepasado. Solo en términos de fuerza, incluso después de que habían pasado años interminables, todavía eran aterradoras y espantosas para el mundo. Incluso esos países antiguos, tierras santas y clanes poderosos tuvieron que actuar cortésmente con ellos, tratándolos con gran cortesía. Nadie sabía con certeza qué dejaron atrás los verdaderos seres de larga vida. Si se usaran esas cosas, definitivamente sería trascendental, capaz de matar seres supremos, arrasar países y derrocar sectas. Hablando de una familia de larga duración, hay algunas perlas que realmente son impresionantes. Realmente espero ser elegido por ellos. Incluso si es como sirviente, seguiré siendo feliz. Un hombre algo frívolo con ojos deslumbrados habló, su rostro con una sonrisa. Tenía el pelo morado y los ojos llenos de brillo. Su fuerza también era bastante extraordinaria. Los demás se burlaron, todos moviendo la cabeza. Incluso si fueron elegidos como esclavos, ¿y qué? Las señoritas de familias longevas vivían en mundos diferentes a ellos, la diferencia era demasiado grande. Es mejor si te enfrentas a la realidad, deja de soñar despierto tanto. Alguien le recordó con una carcajada, diciéndole que no disparara su boca para evitar provocar el desastre. Oigan, ¿creen que la perla de la familia Wang es extraordinaria o la perla de la familia Nim es más formidable? Alguien planteó este tema. A pesar de que sabían que hablar de familias de larga vida como esta no era demasiado bueno, en la medida en que era incluso un poco peligroso, todavía no podían evitar compararlos. ¿Estás tratando de comparar su apariencia o cultivo? Ambos. Debería ser la joven señorita de la familia Wang la que es más impresionante. Escuché que cultivó 3 hebras de energía inmortal. Este tipo de talento natural es suficiente para pasar por alto los 9 cielos 10 tierras. No es fácil de decir. Esos herederos familiares de larga vida son todos extremadamente misteriosos, ninguno de nosotros comprende mucho sobre ellos. Fuera de la puerta de la montaña, aparecieron más y más personas, este lugar increíblemente ruidoso. En el suelo rugieron todo tipo de bestias bárbaras. Las plumas brillaban intensamente en el aire. Los pájaros divinos extienden sus alas, llenando el cielo. Se desconocía cuántos genios vinieron, todo por el bien de convertirse en seguidor de otro. Se podría decir que la competencia es bastante feroz. De repente, hubo una ola de desorden. Las bestias salvajes de la tierra se inquietaron, rugiendo hacia los cielos, luchando, aullando y gimiendo en esta región montañosa, deseando escapar. Además, las aves divinas en los cielos comenzaron a batir sus alas, volviéndose increíblemente ruidosas. Miraron hacia una dirección, todos ellos deseando volar. Una antigua bestia de 6 alas sobrevoló. No era tan grande, solo unos pocos zan de longitud, pero exudaba un aura montañosa, sofocando a todos hasta que les costaba respirar.
Esta antigua bestia tenía cuerpo de caballo, cabeza de dragón de inundación, su cuerpo se parecía un poco a un quilín, pero definitivamente no lo era. La luz púrpura parpadeó por todo su cuerpo, las escamas brillaban con un resplandor profundo. Aparte de esto, tenía alas vermellón rojo escarlata, 6 de ellas en total. Fue increíblemente heroico, como la montura de un ser supremo, haciendo que todas las bestias feroces y los pájaros divinos sintieran miedo y terror. 6 bestia antigua alada, extraordinaria después de todo, prácticamente suprimiendo a todas las demás monturas. Alguien dijo con un suspiro. Qué lástima, su cuerpo no ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero quilín, las alas no han evolucionado hasta convertirse en perfectas alas de pájaro vermellón. De lo contrario, realmente sería una montura suprema. Otra persona dijo en voz baja. En ese monte estaba sentado un macho, con el pelo rojo como la sangre, una extensión de un rojo fuego. Era heroico e imponente, definitivamente no una persona común, sino una persona sobresaliente. Este fue especialmente el caso con la hebra de energía inmortal alrededor de su cuerpo, lo que demuestra su extraordinario. Es él, ha vuelto. Viene aquí una vez al mes, pero qué lástima, no había sido elegido en todo este tiempo. Xiao escuchó sus discusiones, sintiéndose extremadamente conmocionado. Esta persona deseaba ingresar a la institución de la deidad celestial, pero en realidad fue rechazada. Al final, él solo tiene la culpa. La institución de la deidad celestial ya lo seleccionó, pero cuando llegó el momento de registrarse, no se apresuró a ir, solo llegó después de varias decenas de días, y finalmente la academia canceló sus calificaciones. Cuando Xiao escuchó estas palabras, inmediatamente se quedó un poco estupefacto. Fue porque estaba aún peor, solo venía hoy, ya pasan muchos meses. El joven de pelo escarlata de la bestia antigua de las 6 alas transmitió un sonido, extremadamente voluntarioso y terco, deseando ingresar a la institución de la deidad celestial, declarando un desafío aquí. Verdaderamente una lástima. Viene aquí todos los meses cuando los discípulos principales salen a buscar siervos y seguidores. Quiere ingresar a la institución y desafiar a otros. Esta persona no deseaba convertirse en sirviente, sino más bien desafiar a los verdaderos discípulos de la academia, deseando ser elegida y convertirse en un discípulo central de esta manera. Sin embargo, la institución de la deidad celestial decidió convertirlo en un ejemplo, sin aceptarlo en todo este tiempo. ¿Es necesario rechazarlo así? Esta es una buena semilla, lo van a abandonar así. Incluso Xiao comenzó a sentir un poco de simpatía por esta persona. Por supuesto, estaba preocupado por sí mismo. Si se precipitaba así, si lo perseguían y no lo reconocían, entonces realmente sería un desastre. Hubo algunos que dijeron que la institución de la deidad celestial hizo esto a propósito, que estaban tratando de fomentar un tipo diferente de estudiante. Aunque no se le permitió entrar, la cantidad de recursos que recibió no sería tan escasa. Oh, la bestia antigua de las 6 alas rugió, sacudiendo el mundo y dividiendo el espacio a su alrededor. La antigua bestia era así de poderosa, por lo que uno podía imaginar la fuerza de su maestro. ¿Quién está haciendo un escándalo? Algunas personas finalmente aparecieron desde la puerta de la montaña, viniendo aquí para echar un vistazo. Varios jóvenes aparecieron dentro de la puerta de la montaña a la vez, uno de ellos riendo fríamente y diciendo: Zhao Gan, has venido de nuevo. No atesoraste la oportunidad, ahora, ya es demasiado tarde. Deberías irte. Estaba claro que estos eran estudiantes de la institución de la deidad celestial, estos individuos cultivaron energía inmortal, deteniendo a Zhao Gan montando en la bestia antigua de las 6 alas. Esta batalla fue inevitable. Zhao Gan era extremadamente fuerte, la bestia antigua de las 6 alas también era extraordinaria. Sin embargo, antes de esas personas todavía sufrió mucho, porque después de todo había varias personas que actuaban juntas. Suspiro, fue derrotado de nuevo como se esperaba. ¿Por qué Zhao Gan está haciendo esto? Viniendo aquí para pelear todos los meses, pero aún no puedo unirme a la academia al final. Alguien dijo con un suspiro. La bestia antigua de las 6 alas rugió, huyendo después de ser herida, alejando a Zhao Gan de este lugar. El vacío tembló. Una mujer vestida de verde apareció, en su mano una espada de jade, la espada resplandecía como arco iris. Los sonidos de Kiki sonaban sin cesar, luchando solo contra esos estudiantes. Xiao estaba bastante sorprendido. Esta chica cultivó 2 hilos de energía inmortal, una fuerza excepcional. Después de una intensa batalla, todos esos individuos fueron derrotados. Meng Yun se ha recuperado. Debido a algunas razones, no pudo llegar a la institución de la deidad celestial a tiempo, y también se vio obligada a permanecer afuera.
Esto la ha dejado bastante descontenta, a menudo viene aquí para desafiar a los estudiantes. Alguien dijo. Cuando Xiao escuchó esto, su rostro se puso rígido, extremadamente feo. Sintió que se había encontrado con problemas. Incluso este tipo de chica deslumbrante fue rechazada, no siendo aceptada por la institución de la deidad celestial. Esto fue demasiado severo, ¿verdad? Si quisiera entrar, probablemente también sería problemático. ¿Hay mucha gente así? Preguntó Xiao. Por supuesto que no, porque solo unos pocos llegaron tarde por diversas razones, y finalmente se negaron después de exceder el límite de tiempo durante demasiado tiempo. Solo hay 3 o 4 que se han convertido en discípulos abandonados. Alguien dijo. ¿Discípulos abandonados? Xiao estaba aturdido, con expresión grave. ¿Podría ser que él también fuera uno de ellos, destinado al rechazo? Hay quienes afirman que la academia está haciendo esto a propósito para moderar a estas personas, no para realmente renunciar a ellas. Otro agregado. Pero esto es demasiado aplastante mentalmente, ¿verdad? Ser llamados discípulos abandonados no suena tan bien después de todo. Además, al perder los diversos recursos de la academia, obstaculizará su cultivo. Hubo otros que suspiraron, sin creer en absoluto este tipo de dichos.